Para el programa 62 del Fantasma de la Máquina hemos rescatado por fin a Nacho para hablar del videojuego del momento, ¿verdad? Hola Nacho, llevas mucho tiempo sin aparecer con nosotros. Buenos días. Buenos días, tardes y noches. Como Estamos en decía Jim directo, Carrey Nacho. en el show de Truman. Buenos días en algún sitio que nos estén viendo en Latinoamérica. Exacto. Vamos a hablar de Cyberpunk 2077 y aprovechando que el Pisuerga pasa por Valladolid, también vamos a aprovechar que Jaime ha hecho un vídeo muy guay para la revista Acción justo de esto y vamos a meternos un programazo del videojuego, que es nuestro primer videojuego, y de todas las películas que tienen que ver con este mundillo, ¿verdad, Jaime? Efectivamente. Vuestro primer videojuego, porque yo poco más o menos que puedo, en fin, escucharos y aprender mientras habla la gente que sabe. Una cosa que te estaba comentando antes de empezar... No cuela, ¿no? Esto no. Pero escucha, es que una cosa que te estaba comentando para los que todavía no os habéis metido, los 4 que todavía no os habéis metido en el mundo de los videojuegos, es que es una superproducción tal, aparte que en este juego tenemos a Keanu Reeves, con una interpretación que ha sido de las mejores que ha hecho en los últimos años. Bueno, está a la espera Matrix 4, por cierto. Es verdad. No, de hecho ya creo que la han grabado ya, ¿no? Sí, yo creo que se estrena, puede ser a finales de este año, ¿no? Hoy también vamos a hablaros 2022. un poquito de Matrix por encima. Sí. También, para hablar de Cyberpunk, os tenemos que hablar de algunos capítulos de Black Mirror, pero tenemos el episodio ya, o sea que hacemos un clic y... ¿Verdad? Sí, joder, además es ser un programazo. O sea, la gente que le guste todo este universo y además le mole en Black Mirror tiene que ver ese programa. Claro. Modestia aparte, pero yo creo que nos quedó muy bien, ¿verdad? Quedó muy guay, Entonces, sí. vamos a contar la premisa. Nacho, tú que estás jugando ahora mismo, lo tienes que ver así un poquito más fresquito que yo. Bueno, yo más fresquito que yo, pero yo me lo paso ya 2 veces. Para empezar, cuando estamos hablando de videojuegos, la diferencia que tenemos con películas habitualmente es que como son interactivos, tienes varios finales alternativos. Esto es una especie de un mundo como si fuera el GTA abierto, inspirado en el año 2077, en una distopía. Fíjate, yo estaba pensando, ahora te contaremos un poco de qué va, pero las 2 películas de las que vamos a hablar hoy que me inspiran el videojuego, y digo, de aquí han sacado muchísimas cosas o tiene mucho que ver, es la película de Ghost in the Shell, que está basada en un anime, en un manga, perdón, un anime y en un manga. O sea, bueno, Ghost in the Shell sería directamente anime, que eso vendrían a ser las películas de animación japonesas, el manga, el soporte del TVO, para entendernos. Que no necesariamente ha dado el nombre al programa, pero casi. Casi, luego lo explicaremos. Casi. Porque mucha gente me lo pregunta, ¿qué coño significa eso del fantasma en la máquina? Es un término filosófico, algún día hablaremos de ello. Bueno, hoy mismo, ¿no? Hoy mismo vamos a hablar bastante. Sin ir más lejos. Y luego Si no lo hablamos hoy. otra película, aunque todas de las que vamos a hablar tienen que ver con el mundo cyberpunk, la otra que me viene directamente es la de Transcendence de Johnny Depp. Sí. Porque tiene mucho que ver con volcar a lo que es la identidad de una persona, la conciencia de una persona, a un ordenador en un unos disco duro. Eso es, y crear una inteligencia artificial muy poderosa. Sí, exactamente. Entonces, estamos hablando de... Nacho, sigue un poquito con lo que estoy contando yo. Cuéntanos el argumento tú. Visto desde otra generación, vamos. Sí, desde Visto 2 menos, por lo desde menos. cómo empieza el juego y cómo te introducen. ¿De qué va? Vaya. ¿De qué va? Pues básicamente, realmente tú cuando te compras el videojuego, en el tráiler tampoco es que dijesen gran cosa y es, tú estás ahí, sabes que eres como medio robot y que vas a... Y pues eso, que estás en el futuro, básicamente, pero realmente te vas enterando de cómo funciona el juego y de... Porque claro, cada película y videojuego tiene una visión distinta de lo del futuro, entonces de cómo funcionan las reglas, básicamente al principio del juego ya te van metiendo unas cuantas pistas, pero eso es básicamente... Nos están contando tres líneas argumentales, ¿verdad? Sí. Donde tienes 3 opciones, puede ser un chaval callejero, estaba pensando en la película de los Warriors, ochentera. Eso es otra película que es un precedente del Cyberpunk, clarísimamente. ¿Verdad? Yo voy a decir Cyberpunk, por cierto. Tú dices va a quedar Cyberpunk. muy bien. No, Sí. vamos a intentar decir Cyberpunk Cyberpunk es mejor. también, ¿verdad? Pero más es cool, difícil, ¿verdad? ¿eh? O sea, te puedes saltar de uno a otro. Yo directamente Cyberpunk. Me no, estás disculpando no antes quiero de que decir- meta la pata. Está bien. La segunda sería una especie de espía corporativo. La segunda línea argumental del videojuego. Y la tercera sería una especie de Mad Max directamente. Lo llaman Nomad, pero es un Mad Max. Que por cierto, no habíamos apuntado a la lista de películas que íbamos a hablar de Mad Max, pero igual tendría algo que ver de... Tendríamos que analizar si los Mad Max originales, los de finales de los 70, principios de los 80, son Cyberpunk en su sentido más estricto. Son más punk que ciber, ¿verdad? Sí, efectivamente. Además estamos hablando con la explosión del punk, que es del 77, Sex Pistols, Clash, etc.
Luego el último Mad Max sí que lo podríamos meter más cyberpunk, porque claro, quizá lo que tendríamos que hacer es definir un o poco sea, qué es no ser sé si un queréis cyborg. o lo que es exactamente cyberpunk y qué Sí, significa. ¿no? vamos a ir yendo para adelante y para atrás. Es decir, vamos a hablaros, estamos hablando del videojuego, que es el videojuego de moda ahora mismo. Mucha gente quejándose que tiene muchos bugs en las versiones de consola, pero la verdad es que a mí me parece una obra de arte en general y seguramente con las actualizaciones la gente se quejará menos y podrá jugar más. ¿A ti te está gustando? A mí me está encantando, pero sí es verdad que para la gente que juegue, porque claro, lo han sacado ahí a la par que la Play 5. Claro. Entonces el juego está hecho para la Play 5. Para gente que lo juega en Play 4 es un poco infierno a veces. Por cierto, hay un término en las películas que no sé si se traduce al género de los videojuegos, que es le llaman un development hell, que es decir, una película que ha tardado años y años en desarrollarse. Este videojuego, que es una cosa bastante extraña porque los videojuegos suelen ir más rápido, tardó 12 años en hacerse. Pero lo han tenido, o sea, lo han tenido casi acabado muchas veces, pero claro, el argumento lo tenían, pero tenían que seguir. La parte técnica, ¿verdad? Claro, para y también adaptarse a las todo lo nuevas de consolas. los gráficos, porque ellos pueden acabar el juego, pero claro, para cuando lo sacan los gráficos ya han mejorado, entonces por eso también en parte. Bien, entonces Son vamos como, a... son como las nuevas catedrales. ¿Te has fijado? Es como Total. la novela aquella de... La novela célebre de nuestro amigo que ha leído todo el mundo, Los Pilares de la Tierra, de Ken Follett. Sí. Aquí se van Estaba pasando... pensando cuál es el nombre, tío, Aquí- por Dios. ¿Qué paralelismo acabo de hacer, tío? O sea, con las nuevas formas de arte, porque al final, joder, estamos hablando de arte, ¿no? En estos videojuegos Total. yo lo de considero. hecho, te estaba diciendo, yo no me esperaba que iba a salir Keanu Reeves. Se come la interpretación, la tuya, casi en el videojuego. Y es muy importante. Bueno, yo te lo estaba comentando el otro día, que también me gustan bastante las pelis de John Wick. Son entretenidas dentro de su género. Sí. Pero le tenía un poco desaparecido a Keanu Reeves. Y hacer el papel le tenía perdido la pista hasta el videojuego, tío. Ujú. No se conserva mal Keanu Reeves. No, O sea, está hecho un chaval, ¿eh? y es un señor te lo voy a decir, de 56 palos, por lo menos. Y estamos a la espera de que salga el Matrix 4, que a tenor de cómo acabó el Revolutions, que fue la última, si no me equivoco. Las tienes recientes tú. Sí, las he visto las 3 recientes, sí. De hecho, fíjate que ha pasado tiempo bueno, los que eran hermanos Wachowski ahora son hermanas Wachowski, ¿no? Eso O es. sea, y han pasado casi 20 años van a pasar de la última película. La primera es del 99, ¿verdad? Es que sí, de la primera ya han pasado 22. Vale. De la tercera han pasado 18 y yo creo que, no sé si para el año que viene o el siguiente, con todo este tema del coronavirus, se interrumpió el rodaje, por cierto. Sí, alguien debió dar Se positivo llegó a o interrumpir, sí. Y esto estamos hablando del año pasado a principios. Así que a ver cuándo llega. Bien, voy a ir soltando las pelis que más o menos hemos acordado Jaime y yo antes de empezar el programa y vamos yendo y volviendo al videojuego. A ver qué nos inspira y qué cosas nos recuerda. Me acabo de ver ese vídeo tan guay que tienes en la Muchas gracias. en la revista de acción. Muchas gracias. Esos vídeos, por cierto, y nada, solo para aclararlo muy rápidamente y tal, son vídeos que pide la gente. A alguien se le ocurrió la loquísima idea y maravillosa, por otro lado, de decir, oye, Jaime... De pedirte una barbaridad. Películas cyberpunk. O sea, Venga, directamente dale. y ahí queda eso. Sin hacerte la lista cerrada, o sea, hazla tú también. No, claro, la lista mía. Y claro, tú piensas que solo vas a despachar con 10 películas y luego ves que no es tan fácil. Puedes hacer un top 10, lo Sí. podríamos hacer perfectamente, pero es que te salen más de 10 buenas o muy buenas. Vale, entonces, dos cosas. Una, que tú empezaste como la primera película que tú considerabas que algo tenía que ver con el Cyberpunk, que era Metrópolis, del año 27, pero te iba a preguntar otra cosa y ya me la empiezas a contestar. No tiene... lo que entendemos hoy en día como Cyberpunk tiene muchísima inspiración en la cultura oriental japonesa. O sea, es decir, yo no puedo dejar de entender el Cyberpunk hoy en día... Cyberpunk, perdón. Que va a ser difícil, ¿eh? Si no te sientas mal, no pasa nada. Cyberpunk, por un lado. Sin el anime. Punk está además admitido por la RAE. Más allá que os recuerdo que la película que más se parece al videojuego es Ghost in the Shell. Igual, a mí me gustó la película, a ti no te ha gustado demasiado. ¿Cuál? ¿Estás hablando La de de la...? Scarlett Johansson del 17, que No. está basado en un anime del 95. No, o sea, quiero decir, la película visualmente me parece Visualmente brutal, deliciosa. ¿verdad? O sea, me parece una película que no desmerece, me parece lo más cercano, Al videojuego, para empezar. más cercano al Blade Runner del 82, que sería un poco la punta de lanza de todas estas películas. Eso ¿no? eso es. Y me parece lo más cercano a eso, muy conseguido, muy logrado, sin sobrecargarlo, más artesanal de lo que toca en estos tiempos. Es verdad que argumentalmente ya esa película es de 2017 y previamente hemos visto un montón de películas de cyborgs y cyborgs, en este caso. Y entonces estamos Te ya... está poniendo inclusivo en el género de los es implantes. que vamos, no es por nada, pero vamos a ver a más mujeres robots, yo creo. Sí. Casi
casi, o está muy igualado, ¿eh? En esto es muy igualitario. Sí. Y lo que comentabas de la cultura japonesa, claro, habría que ver cuándo surge el género y en qué contexto surge. Claro, entonces tú en el vídeo nos empiezas a hablar de Metrópolis. Es como el origen, por A lo ver, menos, del Metrópolis cyberpunk del cine, sería ¿verdad? una influencia que consideramos nosotros a posteriori. Es decir, aquí estamos hablando de lo que es una distopía. ¿Toda distopía es una película cyberpunk? No necesariamente, pero quizá es verdad que toda película cyberpunk en sí que tiene que tener elementos distópicos. Es decir, ¿y qué es una distopía? Podríamos resumirlo en contextos o palabras como deshumanización, robotización, totalitarismo, pero podríamos definirlo como un futuros de mierda. O sea, Sí. una distopía va a ser siempre un futuro de mierda total. Pero son de mierda totalmente, porque, es decir, por supuesto que te ponen cosas muy negras, pero hay cosas que molan mucho de estos universos alternativos, es decir, los coches que vuelan, los implantes, gente que ese es el que problema. vive 200, 300 Sí. años, es decir, Sí. no es necesariamente malo todo lo que nos ponen en No, estas pero películas. ahí entonces ya metemos una variante que es intrínseca a este tema del cyberpunk, que es la tecnología. Claro. Y entonces vemos como efectivamente la tecnología nos ayuda con todos esos avances que has dicho, desde el punto de vista de la movilidad, desde el punto de vista de la discapacidad también. Ahí hay alguna película que muy guay que luego podemos comentar. Pero también desde un punto de vista de control de la gente, cuando no de directamente dominación. Aquí estamos viendo en el videojuego, por eso te voy contando, te voy haciendo incisos. Como muchos miembros de la sociedad se han amputado directamente miembros, pero porque mola más, es más útil tener un miembro cibernético, por ejemplo, un brazo hidráulico, que tu antiguo brazo. O sea, no sabemos si es que también creo que nos cuentan en el videojuego que vienen de una guerra mundial, no sé cuántas han tenido y tienen bastantes amputados. Pero realmente la gente se hace modificaciones, y de hecho tú te puedes hacer modificaciones. Tú empiezas con tu personaje relativamente sano, básicamente creo que tienes un puerto USB aquí detrás de la oreja y poco más. Y acabas poniéndote todo lo que quieras por gusto. Es como una famosa haciéndose operaciones de cirugía estética. Hay una cosa que a mí me parece que está muy bien metida en el juego, que es el aspecto de las mejoras del personaje. Claro. Es que un juego Que de te rol da- realmente. claro. Entonces, ¿cómo voy mejorando? Pues poniéndome cosas. Claro, pero en vez de en un juego de rol que yo qué sé, subir a nivel 4, pues Claro. aquí es como que ojos nuevos, implantes, ¿sabes? Claro. Entonces eso está muy bien llevado en cuanto a metido el Cyberpunk en videojuego, las dos juntas. Te pones pues la última versión de la tecnología en vez de subir de nivel. Es decir, es una forma muy Eso original. podría venir incluso de Japón. Claro, claro. Son las típicas modas que vienen, ¿no? Que luego te encuentras en países asiáticos. No te he contestado a lo de antes, porque al final me he liado con frases ¿Hay subordinadas robots? ¿Hay robots? y todo esto. Sí, por supuesto. O sea, en una película cyberpunk en general. En Metrópolis. En Metrópolis hay un robot y de hecho podríamos decir que es una especie de cyborg primigenio. Sí. Una mujer robot. Es una mujer. Entonces podríamos decir que es porque también va a tener que. O sea, es decir, vamos a hablar de muchas películas que algunas estamos hablando de droides o robots, otro de híbridos, que sería la definición clásica de cyborg, que es un hombre modificado a base de tecnología con implantes o. No sabemos, todas las variantes Tú posibles. ten en cuenta que en Y esta esto es una chica, es un robot, es una mezcla. es una especie de mezcla que se llama María. Tú Entonces ten es en- una mezcla ya en el año 27. Sí. Lo que pasa es que no te están diciendo. Digamos que tú ves la carcasa y de hecho tú ves el robot. Está muy inspirado el C-3PO de Sí. Star Wars, C-3PO. Es verdad. Está muy inspirado en el robot de María. Lo que pasa es que luego, evidentemente, no te están diciendo, no, pues hemos atado, o sea, le hemos incrustado unos chips y tal. No. Luego te aparece el robot humano, pero sigue siendo un robot. ¿Y qué tipo de en robot en habían forma de mujer. previsto en el año 27, tío? Es que la película no está ambientada en el año 27. La película está ambientada en el año 2027. Claro, pero está hecha en el 27, con lo cual la Exacto. imaginación de cómo sería la humanidad o la tecnología 100 años Es una 100 años película, después. insisto, yo sé que a todos, o sea, lo que no nos apetece en ningún caso es cuando volvemos a casa ponernos una película muda de 2 horas y media. En blanco y negro, O sea, con yo el eso, cuadre yo pequeñito. eso lo puedo comprender, pero de verdad, si hay que ver... Yo creo que hay que ver más, pero si tienes que ver 5 películas mudas en tu vida, una de ellas tiene que ser Metrópolis. Tenemos el futuro deshumanizado, tenemos esos elementos que luego veríamos posteriormente en novelas como 1984, que también al final acaban incidiendo en todo este universo de totalitarismo, ¿no? Una sociedad como dividida en 2 clases, los que viven arriba y los de abajo que están trabajando para los de arriba. Un poco rollo Parásitos, Sí. que era también la lectura que nos hacía la película surcoreana. Tenemos, incluso estamos hablando de una ciudad que hay que darle de comer a una máquina para que la ciudad funcione. O sea, la máquina tú la tienes que ir alimentando. Una especie de caldera o algo un poco ¿Sí? más tecnológico y tal. Y en esta situación surge una rebelión.
surge una rebelión de los de abajo contra los de arriba. Y hay una persona que es el de arriba, que es de la clase dominante, pero que tiene su corazón. Y entonces, su corazoncito de clase. Y entonces... ¿De clase? Sí, o sea que... O sea, que vemos un poco de ideas ya socialistas. Vamos a ver, es que es una película bastante también controvertida. Ideológica. En el sentido de que está hecha en Alemania a finales de los años 20. Algunos la han interpretado como una especie de, bueno, de romantización del marxismo, pero es que por otro lado el final de la película no es así, porque esta figura que es un elegido, al final, de hecho creo que se refieren con algún término similar ¿Sí? a él en la película, acaba hermanando a las clases de arriba con las clases de abajo. Vale. ¿Vale? A ver, Entonces eso, el marxismo precisamente no es lo que buscaba. Y por ese mismo motivo... ¿sí? A la película, que por cierto está dirigida por un realizador que tuvo que huir por pies de Alemania por Fritz ser Lang, judío, que era judío. Fritz Lang, o sea, uno de los grandes genios de este oficio. La película se la ha llegado a acusar como de un poco de recoger ya ese espíritu que tenía otro tipo de socialismo, Nacional. que era el socialismo nacional alemán. De sí, con los trabajadores a muerte, pero aquí hermanados con la, Claro. con la clase dominante. Era un poco ¿no? más compleja la ideología así. Luego, aunque no nos vamos a meter en literatura, supongo que algo en este universo que estamos hablando de Cyberpunk tiene algo que ver dos libros fundamentales. Sí. 1984 y Un Mundo Feliz, ¿verdad? Sí, efectivamente. O sea, son las dos Biblias distópicas en literatura, por lo menos, ¿no? Son las que... Yo creo que sobre ellas se va a construir... Luego también tenemos, por ejemplo, el Fahrenheit de Ray Bradbury. Vale. Aquella sociedad en la que los libros están prohibidos y de ¿Sí? hecho la clase, ya se me ha quedado el término. Los bomberos son como la policía. Era algo muy gracioso. Lo recuerdo, Sí. Entonces hay determinados... O sea, los libros están prohibidos y tienen que pasar por la hoguera, quemarlo. Entonces, Digamos que son las tres grandes distopías, sí, pero sobre todo Un Mundo Feliz y sobre todo, yo creo, 1984 son dos novelas muy diferentes, hay que decir. Total. Unas de otras, porque además 1984 ya sabes que lo escribió George Orwell en el 48 y además teniendo en mente los Lo vivido- regímenes soviéticos. sí, lo que había habido en la Guerra Civil Española y en la Segunda Guerra Mundial. Ujú. Luego yo voy a saltar, aunque podemos volver para atrás, a Blade Runner ya, porque voy a ir cronológicamente las películas. Blade Runner del 82, Eso es. de Ridley Scott, Mm. que la verdad es que rescató a Harrison Ford. No sé, ¿Cómo que bueno, rescatar, rescató, vamos tío? a ver qué rescató. Se había que hecho Indiana Jones antes, estaba petándolo, ¿eh? Indiana De hecho, esta película pudo acabar con Indiana Jones ya lo había hecho, no, había hecho Star Wars. En el 82 había hecho ya Indiana Jones. No, en el 77 hizo Star Wars. Eso es. En el 81, como muy tarde, hizo Indiana Jones y Al año siguiente. En salió busca del arca perdida. Eso Y es luego Blade esta. Runner. De hecho, esta película pudo poner en peligro la carrera de Harrison Ford porque fue... nunca le ha gustado. O sea, No, ha puesto pero no, siempre. a él le gustaba, lo que pasa es que no le gustaban las versiones o la versión con la que fue estrenada. Esta película yo creo que debe tener el récord de cortes del director. O sea, yo creo que hay como 6 o 7 versiones diferentes. Bueno, pero más allá de eso, ya nos muestran un mundo muy cyberpunk, ¿verdad? Es decir, con coches voladores, con Bueno, una estética ochentera, porque estamos hablando de los 80. Aquí entra, y ya si quieres, para no hablar más de referentes literarios, y además que no me sé más, el de Philip K. Dick. Sí. Philip K. Dick, que es un autor que todo este universo de... ¡Ey! Se nos acaba la batería. No pasa nada. Perdón. Que todo este universo recoge un poco las ideas de... Es posterior a Orwell. De hecho, sí que había nacido Philip K. Dick en el año 48. Lo que pasa es que K. Dick es el primero que introduce todo este universo un poco de... Vamos a mezclar tecnología con seres humanos. Vamos a ver qué puede resultar de esa mezcla. Y eso tuvo su influencia en el guión de Blade Runner. Bueno, no, que es una adaptación directamente de un relato suyo que tiene además un título en castellano que está guay. Un relato, no, es una novela, que es Sueñan los androides con ovejas eléctricas. Cierto. Sueñan los androides con ovejas eléctricas. Ese era el título de la novela que pasó a ser Blade Runner en la ¿De qué año era, dices? ¿La novela? Sí. Porque puede ser de los 60, pero no me hagas curioso mucho que estuvieran caso, ¿eh? pensando ya en los años 60 que no existían
los androides. No, En las fantasías de un, sí, sí. de un escritor. Bueno, es muy diferente, de todas formas, si te ojeas mínimamente la novela, verás que es muy diferente a lo que luego vemos en la película. Porque además en la novela, o sea, te están hablando de que la gente lo que hace es comprarse animales de compañía robóticos. O sea, los animales como que se han extinguido de la Tierra. Y uno quiere comprarse un cerdo, uno quiere comprarse una vaca. Eso pasa también en el videojuego, en todas las películas que hemos visto después. Pero a mí, que vimos Blade Runner unos años después de que se estrenara, no la vimos en el momento, ya en algún ¿no te ha dado siempre la sensación que no quedaba muy claro qué eran los replicantes? Desde un punto de vista posterior. No sabíamos si eran robots, si eran clones, si eran modificaciones genéticas, si eran cyborgs. Es verdad que lo vemos porque Harrison Ford mató unos cuantos y no queda muy claro cómo son por dentro. Creo que podríamos llegar a un consenso que es una especie de robots medio orgánicos o viscosos. Yo creo que son 100% artificiales. Sí. Lo que pasa es que es verdad que siempre hay un misterio en eso. Sobre porque, todo claro, cuando hemos visto la segunda, que ya les vemos cómo se están creando. Bueno, y además es que en la segunda pasa una cosa que no sé si podemos contarla, sí, es del 2017. porque sería destriparla mucho. Se la destripamos toda Pero la película, es que, Jaime. bueno, pues nada, Vale. directamente, que es verdad que en la primera película se nos revela que son simples robots, estupendamente bien hechos. Con inteligencia artificial y conciencia. Efectivamente. Además son robots que además en esto se adelanta para mí a cosas que son muy interesantes, como esto del aprendizaje automático de las máquinas, el Learning Machine, ¿no? Se llama. Sí. El tema de que tú no programas, o sea, tú programas a o sea, le instalas tu software, todo lo que tú eres el dios, ¿no? Que crea un poco a tu criatura. Pero luego tu criatura va a aprender por su cuenta. Se reprograma. O sea, eso es lo que debemos quedarnos con Blade Runner, porque sería, antes de que existiera, o por lo menos se familiarizara este término del Learning Machine, en realidad lo estamos ya viendo aquí aplicado a una inteligencia artificial. ¿Qué pasa en Blade Runner 2049? Pues que paren, o sea, que uno puede tener un hijo. Entonces, claro, eso ya es acojonante. Y habría que ver también en Blade Runner qué pasa con el personaje de Harrison Ford, porque depende de la versión que veas, puedes obtener una lectura u otra sobre su naturaleza. Puedes intuir si es un replicante o no. Luego, Nunca se queda claro, jamás. él en entrevista siempre dijo que no. Porque seguramente no le apetecía que le viesen así. Luego es verdad que su sustituto en Blade Runner 2 sí es un replicante, te lo cuentan. Sí, eso desde el principio te lo cuentan, sí. Lo que pasa es que en la segunda no te dan una respuesta de que Harrison Ford sea o no un replicante. No, juegan con la ambigüedad absoluta en ese sentido. Vale, ahora... Es decir, yo creo que categóricamente no se puede decir si sí o no. Yo te voy a hacer una pregunta de todas formas, te estás dejando en el olvido al gran personaje de la película. ¿Qué te parece más importante casi el malo? Roger Hauer me parece sensacional, porque además estás hablando al final de... es en teoría el villano, es en teoría el malo, tiene ese aspecto imponente, ¿no? Como ese Sigfrido casi, ¿no? Parece como un mitoario el tío. Y sin embargo es el más humano de todos, porque al final el tío... Lo que quieres vivir. Lo que se está preguntando es lo que nos preguntamos tú y yo. O sea, en un momento dado de nuestras vidas, por lo menos, cuando ya dices, hostia, que me voy a morir. O sea, no sé si será hoy, será dentro de 50 años. En su caso, si no recuerdo, creo que les dan 4 años de vida. Vienen con fecha caducidad. Sí. Entonces, vamos, es maravilloso. Que, por cierto, no lo has visto, por eso nos respondió el otro día Jorge a la gran pregunta que teníamos sobre los soldados imperiales clonados. Que estuvimos aquí hablando en su momento. Otro tema candente. No, pero resulta que es que venían con fecha caducidad los clones de la República, por eso los tuvieron que ir recambiando con reclutas. Ya me diréis en qué película sale eso, porque... Creo que lo saca de cómics, es conocimiento extra friki. Universo expandido, ¿no? Exactamente. Luego, mira, una pregunta que te quería hacer yo antes, que nos pasa también cuando vemos Star Wars, es decir, ¿es posible que les tengamos cariño por el universo que nos mostraban y que nos hacía mucha ilusión el mundo que nos estaban introduciendo tanto en Star Wars como en Blade Runner, o realmente son películas geniales? Bueno, una cosa, es que Blade Runner, a ver, yo creo que Star Wars... Porque es que la gente ahora los juzga de otra forma, es decir, son clásicos, pero cuando, por ejemplo, sale la segunda parte de Blade Runner, que solo hemos hablado tú y yo, que a nosotros nos gusta, pero la gente le está poniendo le está sometiendo a una crítica tan feroz que igual no se la sometieron a las originales, tío. Como ya te he dicho antes fuera de micrófono, yo respeto todas las opiniones y... Pero ahora viene la tuya. Excepto la de 2 más 2 son 5. Sí. Pero es cierto, a ver, la gente a veces se confunde. Cuando nosotros ponemos muy bien a una película o cuando la ponemos muy mal, si eso no coincide con nuestra opinión, y utilizo el plural majestático para ser elegante,
como Estás que hablando de nuestros suscriptores. No, y de mí también. O sea, escuchamos una opinión ajena. Si es buena, nos sentimos como reafirmados. Y si es mala de algo que a nosotros nos gusta, parece que nos están insultando. Yo, Blade Runner es una película que he recomendado a muchísima gente, a gente que es infinitamente más inteligente que yo, y les ha aburrido. No hay más que hablar. O Es sea, posible que fueran o sea, te quiero mucho decir, más pero jóvenes también. no, ya la han visto de mayores. Por cierto, hay una escritora, una novelista española, que está entusiasmada con todo esto de Blade Runner y ha escrito varias novelas basadas en esto. Es una novelista de éxito, Sí. que es Rosa Montero. Y Rosa Montero decía que cuando vio el final de Blade Runner por primera vez, la 1, le pareció una ñoñada. O sea, le pareció como muy sentimentaloide y tal. Y sin embargo, a ella. Y sin embargo, a medida que ella se ha ido haciendo mayor, lo vio de jovencita, claro, imagínate, lo ves con 15, 16 años. A medida que te vas haciendo mayor, lo vas comprendiendo más. Vas comprendiendo más a Roy Batty, Claro. ¿no? Directamente. Al final te identificas más con él. Dices, joder, que este hombre está luchando por sobrevivir y no lo entiende. Lo que os había comentado, Jaime, tanto Ghost in the Shell, que sería un poco yo la base que pongo para si queréis ver Cyberpunk en la gran pantalla, está muy inspirada en Blade Runner, por supuesto. La segunda parte de Blade Runner, de Denis Villeneuve, que es un pedazo de director, a mí me parece que es una peli que está bastante bien. Es decir, es verdad que Ryan Gosling no es Harrison Ford. Tenemos a Harrison Ford en un papel pues muy de los que hace ahora, que parece que es un viejete de mala hostia y que está haciendo de no sabe. De hecho, aquí en esta película el tío parece que se acaba de levantar y que no sabe qué coño está pasando. A mí me parece un peliculón el 2049. ¿Verdad? O sea, sí. Vamos, lo defiendo, pero con uñas y dientes. Me parece muy fiel, o sea, me parece sorprendentemente fiel a la película de Ridley Scott en todos los sentidos. Y la amplía incluso el mundo que nos habían mostrado en la primera. O sea, es muy respetuoso, amplía todo su universo, incluso con la dirección artística. Ha Todo, contado tío. por lo menos con uno de los mismos guionistas de Blade Runner original, lo cual se nota. Y es una delicia de película. Desde al principio, cuando va a ver a Batista, que tiene una granja de gusanos, ¿verdad? El actor Sí, este. sí, Es es verdad. increíble, tío. Tiene un comienzo también muy Sergio Leone, muy de Spaghetti Western. Que se está convirtiendo en muy buen actor este hombre, ¿eh? Que también es el malo de unas películas de James Bond. Lo hace muy bien, tío. Es cierto. Y luego tiene también un personaje que yo me deshago con él, que es con la chica robot interpretada por nuestra Ana de Armas. Es verdad. Bueno, es verdad que es un holograma, una inteligencia artificial. Sí, Creía que pero estabas hablando de la mala, que es una auténtica hija de puta, de muchísimo cuidado, tío. Pero lo hace Bueno, muy bien, la tía da mucho miedo. La mala sí, no recuerdo ahora quién es la actriz. Pero luego, por ejemplo, tiene a Robin Wright. Sí, también, haciendo de jefa haciendo de como comisaria. jefa, que tampoco te queda muy claro si es robot o no es robot. Ahí ya no se sabe muy bien quién es quién. A mí me parece que es una película... Era un suicidio hacer esa película, porque ¿cómo continúas Blade Runner? O sea, estás hablando posiblemente de la película de Por eso te culto. estaba diciendo, digo, es que la gente la tiene tan idealizada que muchas veces dices, bueno, cualquier cosa que vayan a hacer la van a machacar. Está bastante bien. Sí. A mí, o sea, te puede rasgar... A la gente le he oído quejarse porque es demasiado larga. Bueno, pues es verdad, es una película larga. A mí lo que me suele importar es que sea buena o mala. Claro. O sea, quiero decir, si dura 4 horas como es el irlandés, yo lo disfruto. Es o sea, verdad que Ryan Gosling no es Harrison Ford, pero bueno, y no lo será jamás. Pero bueno, o sea, no sé, está bien. está correcto. Está bien, sí. No, es que no encuentro nada por lo que esa película se me caiga ni un poco. Y aparte que tiene una... Joder, a lo mejor es un sacrilegio lo que voy a decir, pero tiene más suspense y tiene una trama más ambiciosa, para mi gusto, que la del Blade Runner original. Porque al final el Blade Runner... Estás viendo una caza de replicantes. Sí. Además estoy recordando que... Y aquí hay una subtrama detrás científica muy gorda que, por cierto, no se nos da respuesta. Eso es lo peor que puedo decir, o sea, de la película. No responderme absolutamente a todo lo que pasa. ¿Por qué dan a luz una replicante? Y en este además caso? Que sería Son Young, por cierto. Lo que ¿no? es la hija de la pareja de Son Young De Rachel. y de Harrison Ford es un poco extraña. Pues se supone que es una niña que tiene que vivir en una niña burbuja, que no tiene defensas y tiene que crear recuerdos. Que está muy guay, pero bueno, la actriz no sé si lo hace bien o no, porque es una tía tan rara que no sé. Sí, no, es así como, parece como o niña o mujer, ¿no? Es como una cosa intermedia, ¿no? Es una, rara, pero es una cosa muy rara. a Entonces, mí me cayó bien. Voy a actualizar un poco lo que os he dicho antes. Si queréis ver Cyberpunk 2077 en la pantalla, perdón, Ghost in the Shell, más Transcendence, más Blade Runner 2. Es lo que más se parece. De Ghost in the Shell no hemos hablado mucho. Todavía no hemos llegado. Es que voy a ir en bueno, orden. ¿quieres hacerlo luego? Vale. Vamos a ver, sí. ahora, porque si no hay que darse vidilla, nos además, la dejamos. tío, porque... Tron, 1982, que querías hablar tú y a mí se me había olvidado. Sí, quería hablar de Tron porque es verdad que
no encontramos este quizá futuro deshumanizado, pero al final sí que estamos hablando de un mundo creado por computadoras. Esto es un concepto muy moderno. Y además, la premisa, hay gente que todavía igual no la conoce. A nosotros nos encantó porque molaba mucho. Te metías, es un programador de videojuegos que es absorbido por un dispositivo y se le mete en el mundo de donde viven los bits, donde viven los muñequitos que vemos en la pantalla. Que por cierto, una cosa, sí, Tron muy de culto y todo lo que tú quieras, fracasito en taquilla en su día, ¿eh? A mí me acabas de romper porque me has dicho que ni siquiera... A mí me dan un poquito de miedo las películas que tenemos mucho cariño de jóvenes. Digo, igual no debes verlas y recordar, vivir en el recuerdo. Me has dicho que no es tan buena. A mí me gustan más las ideas que el argumento. O sea, a mí la carrera de motos en ángulos rectos. A ver, esas cosas molan, pero te digo más las ideas, aparte de las visuales, porque la película, bueno, tiene una estética muy reconocible. Muy guay, joder. Aparte es una de las primeras películas en las que se emplearon técnicas informáticas de forma, no tantas como parece, ¿eh? No todo lo que vemos está generado por programas informáticos. Y me estoy refiriendo a los efectos especiales. Del año 82. Del año 82, pero sí hay muchas cosas generadas por ordenador. Sin ir más lejos, la famosa carrera de motos. Pero a mí me interesa menos el argumento, visto por lo menos a día de hoy. No me importa mucho la finalidad de todo aquello, pero es algunas ideas como puede ser el diseñador informático como Dios, o sea, directamente, claro, como creador de todo un mundo que además se ve absorbido por ese mundo y de repente está conociendo a las criaturas que él ha creado. Totalmente. O sea, es que eso es muy Frankenstein también, ¿sabes? Sí. O sea, decir de repente, ostras, son mis creaciones y estoy viendo que esta gente, o sea, que piensa, que tiene su corazoncito, que tiene miedo a morir. Sus guerras, sus tensiones políticas. Y ya solo por eso es una película que a la gente le puede sorprender mucho si la ve con ese prisma. Es súper original, tío. Recuerda las persecuciones de las naves, incluso que toda la mecánica de la física de su universo es curiosa, tío. Sí. Estoy recordando, por ejemplo, una cosa que en aquel momento ninguno entendíamos, solo lo debían entender algunos programadores, cuatro frikis. Los bits, que tiene una mascota, que es un bits, que solo dice sí, no, sí, sí, no. Sí, porque es en plan rollo unos y ceros y claro, tal, ¿no? Unos y ceros, eso es. Exacto, sí, ya, o sea, introducen temitas que hoy nos suenan más que lo que podrían sonar hace 40 años. En el momento nos dejaba cuadros. Es verdad que hicieron un remake que no fue muy allá, ¿verdad? Joder, estaba bien hecha, pero... Yo no he visto la de Legacy, la tengo pendiente. Tiene ya 10 años. Estéticamente está bien hecha, no la pusieron del todo mal, pero bueno. Mira, para que te hagas una idea, me recuerda mucho al remake de Desafío Total. Bueno, eso ya te he dicho todo, ¿sabes? Vamos a dejarlo ahí. La siguiente peli que tenía, que se me olvidaba, me jode reconocerlo porque se me olvidaba, es Terminator 1, tío. Que es el mismo, desde el año 84. En el 84. Estamos viendo robots que parecen personas. En realidad aquí, en teoría, técnicamente no es un cyborg, es un robot recubierto de carne, cuando podríamos definir cyborg, ya lo hemos intentado al principio, como un humano amplificado, con trozos de metal integrado, pero aquí no, estamos hablando de un robot que viaja del futuro. Sí, pero de hecho a lo mejor... Sigo hablando, voy a darle al... Y cuando estamos hablando además de cyborg, no es tanto muchas veces que tenga cachitos de carne humana, para entendernos, sino que tenga conciencia. El monstruo en este caso. Aquí ya hablamos con el tema de la conciencia en las máquinas, que esto es la piedra angular, yo creo, que vamos a encontrar en estas películas de Cyberpunk. Lo veíamos en Blade Runner, o sea, esta gente tiene conciencia, los replicantes. El Terminator no tiene conciencia. El Terminator no tiene conciencia, pero quien sí que dicen que la tiene es la famosa Skynet. Sí. Skynet cobra conciencia de sí mismo. O de sí misma, y se empieza a rebelar contra los seres humanos. Luego, esto va a cambiar, además, dependiendo de la película que llamamos de Terminator, sí, lo han hecho muchas. Porque yo creo que es un universo que, por desgracia, para mí ya en la segunda película acabó. Sí. Tuvo alguna cosa interesante que yo creo que no estaba mal, que era el Terminator Salvation, pero lo de Génesis y todo eso, a mí personalmente no me... O sea, creo que ya daba por otros derroteros que son distintos. Que, por cierto, todo esto, idea la tuvo James Cameron después de una intoxicación alimenticia. O sea, él tuvo una pesadilla, o sea, debió comer marisco en mal estado, lo que fuera, le provocó una serie de fiebres y deliró. Y soñó con un esqueleto robot saliendo de llamas, que es algo, por cierto, súper reconocible en el primer Terminator, y te diría que en el segundo también, ¿no? Con el con Robert Patrick. Me estoy acordando ahora mismo que la vi hace relativamente poco
Y te iba a decir un sacrilegio, que aquí me hubiera gustado un poco que hubiera hecho James Cameron un George Lucas, un poquito. Porque es que las imágenes de Cuando los se robots... saca el ojo y tal. No, bueno, ahí un poco. Igual le tiene que haber metido ordenador. No, digo sobre todo en las guerras cuando nos muestran el futuro y nos enseñan los robots luchando unos con otros y Sí, que persiguiendo a los humanos. son muy... Es demasiado sonrojante. yo A ver, creo. es una película... Es una peli de bajo Es presupuesto, una ¿verdad? película de muy bajo presupuesto. Es una película sorprendentemente hecha con 4 duros. De hecho, he visto una entrevista hace poco que estaban promocionando, pues la última que habían hecho Arnold Schwarzenegger y Linda Hamilton, Sí. que comentaban que en una de las escenas que va a buscar a una de las Sarah Connor, que falla, porque no sé si os acordáis de la primera película, coge el listín telefónico, cuando existía el listín telefónico, iba buscando a Sarah Sí. Connor y dice, tengo 5 o 6, voy a matar a todas. Es lo más Exacto. lógico para Sí, un sí, sí, robot. sí. Y creo que la primera o la segunda mata a la primera y dice, me tengo que desplazar a otro sitio, tengo que coger un coche. Y veíamos a Arnold Schwarzenegger como rompía el cristal de un coche y hacía un puente y se iba. Bueno, pues cuenta Arnold Schwarzenegger que ese coche no era de ellos, que era un coche que tenían en la calle. Fijaros si tenían poco presupuesto ellos, que robaron un coche. Lo que veis en la película es Arnold Schwarzenegger rompiendo un coche y llevándoselo. Pero y lo denunciaron eso. No sé, igual lo Qué está bueno. contando ahora porque ha No sabía, prescrito no ya el sabía, delito. no sabía. Pero fijaros y de hecho estaba Linda Hamilton diciendo, sí, que en aquel momento, es un conocimiento un poco friki, era la mujer de James Cameron. Se casaron. ¿Eran pareja ellos? Eran pareja, sí. puede Estuvieron ser, puede casados. ser, sí, También con la superdirectora esta, con Catherine Con Catherine Bigelow, que por cierto también tiene una película muy interesante. La voy a decir ya porque si no, no la vamos a decir. Dila. Que es Días Extraños. Ah, ¿verdad? Que también Es tiene una un poco de película cyberpunk. muy cyberpunk. Es muy, verdad, es no me muy acordaba, en la tío. esencia por el tema de los recuerdos. Fijaros, Un traficante de fijaros la recuerdos. labor que se ha hecho Jaime de investigación, porque yo venía con la lista hecha, pero él me la está, vamos, ampliando Es de que una es el forma... problema, tío, porque, insisto, cuando te hacen estas peticiones dices, bueno, 10 peliculitas, ¿no? Y 3 van a ser de Matrix, pues oye, 7 Pues más de le están relleno. achuchando al monstruo. Y claro, es que bueno, lo peor, o lo mejor dicho, porque al final esto lo disfrutas mucho cuando te gusta, es el tema de que ves además a directores muy buenos. Claro. O sea, es que no estamos hablando aquí de piernas, de Hollywood, Ridley Scott, James Cameron, Catherine Bigelow, las Wachowski, o sea, es gente que dices, joder, son, en fin, Premier League, ¿no? Total. Para seguir un poquito en orden, vamos a terminar con la saga que hemos empezado. Y solo a Jaime y a mí nos da la gana hablar hasta Terminator 2, porque el resto no nos motivan demasiado. Terminator 2, tío, es un peliculón. Tío. Sí, para mí mejora Terminator 1. De hecho, hay gente que dice que es la mejor película de Arnold Schwarzenegger. A mí no lo sé, porque es que Arnold Schwarzenegger me gusta. Él es un poco su personalidad y a veces, que, por ejemplo, te puedo decir que a mí me encanta Poli de Guardería, pero no es una peli muy grande, pero a mí me gusta. Yo estoy entre esa y Twins, los gemelos golpean 2 veces. Sí. Es una película que, mira, a ver si un día hacemos lo que dijiste, el programa de películas malas que adoramos, Sí. y los gemelos golpean 2 veces iría de cabeza. O sea, tengo muchísimo cariño a esa película, de verdad. Nada malo va a salir de mi boca jamás. Bueno, claro, porque es que Poli de Guardería es Que buena. por cierto ¿qué querían cojones? hacer una secuela y jamás se hizo. Bueno, pero Terminator 2, Sí. del 91. Algunos incluso nos descubrió el heavy metal, se lo estaba contando a Sí. Jaime, con la banda sonora de Guns N' Roses, cuando Guns N' Roses era lo más salvaje y lo más rompedor que había en el momento. Con un chaval que hace de... Edward Furlong. Edward Furlong, que está en la cárcel por tráfico Acabo de droga. regular, sí. Sí. Acabo regular ese chico. Sí. Aparte, yo creo que ha sido un poco Joselito. Curiosa- Creo que mide 1,50. Es que pasa, es un poco extraño, yo no ¿eh? sé exactamente, tío, pero no siempre, pero muchísimos de estos chavales que han sido jóvenes luego como que envejecen raro. Si O sea, tú si ves a Edward Furlong y a Macaulay Culkin, te horrorizas si lo sí. ves por la noche. Bueno, pero Macaulay Culkin ahora tiene un aspecto estestupendo, ¿eh? No lo sé yo Que dónde sí, lo has sí, visto, sí, ¿eh? sí. Igual de Villa no, salieron unas fotos que él estaba como... Era el espíritu de la golosina, Sí. como decía mi abuela, y ahora el tío está haciendo vídeos, entrevistas, y sale hermoso y sale bien, y el tío está igual Si como le veis hace unos conservado en años, formol. le habían dejado solo Que en lo- casa, que lo pero sé, le habían que lo dejado sé, como en que The sí. Seven. Le Sí, habían dejado varias décadas en recuerdo casa. porque imagínate eso, de eso da la vuelta al mundo. Sí. O sea, parecía que estaba, en fin, con un pie y medio o 3/4 en la tumba. Además, ahora está bien, un ¿eh? chaval que tuvo Afortunadamente. tantísima fama, debió ganar tantísimo dinero solo con una película, bueno, y las secuelas, y que no volvimos a saber nada de él. No, Se hizo amigo de Michael Jackson se hizo muy amigo de Jaco. Sí, y sí. ya. Seguimos con la lista. Que no quieres profundizar ahí. No ¿no? quiero profundizar por ahí. Una película que a mí me gustó Joder, mucho ya en el hemos despachado momento. Terminator 2, tío. Bueno, es que pero es la podemos, leche. podemos esto, volver, tío. podemos volver. Es la leche. Si es Pero para- bueno, ya, que para se le no- va, para ¿qué no se le va a hacer, dejárnoslas. tío? Es que si no, no podemos. Me estabas metiendo porque quieres desayunar dentro de un rato. Sí, como estamos por la mañana, Eh, como ha dicho Nacho, verdad, que Nacho. da los buenos días. Nos has delatado. ¿Todas estas películas a ti te suenan? Tío, las nuevas generaciones. O sea, te suenan, pero ¿las has Yo visto? sé la mayoría, no puedo... A ver, Metrópolis no la has visto, pero Blade Runner 1 y 2. 2 no. Fuck.
Pero, por ejemplo, sí que le tiene que sonar una de la cual tenemos que hablar, del año 1987, dirigida Coño, por Paul pero iba a ir ahora. Verhoeven, A y que mí se me gusta, llama tío. Robocop. ¿Robocop la has visto, tío? Ah, ostras, pues lo mismo no. Robocop la conozco, pero no la he visto. O sea, si me dices Robocop sé de lo que me hablas, pero verla no la he visto. Yo tengo mis dudas, no sé si es buena, Hicieron tío. un remake de 2014, No por sé cierto. si es buena, porque, vamos a ver, es que este director me tiene un poco confundido. Robocop, No, pero buenísima, es buena. tío. No, te lo estaba... Es que no me O sea, acuerdo porque ver, la vi de pero joven. en su rollo, en su Claro, género, claro. porque a mí, no por es ejemplo, Blade Runner. Starship Troopers me parece mala, tío. Pero es mala adrede. es Es mala que buena, ¿no? eso es lo que la gente no entiende. Y, Que has y hecho, Starship Troopers, Robocop está entre Starship Troopers y Desafío Total, que sí es buena. Está ahí en medio, tío. Robocop, Es decir, Robocop como a ver, envejece, tío. Robocop es un... A ver, yo hace tiempo que no la veo también, Claro, pero la que a mí tengo me muy da miedo, presente. tío. Para empezar, o sea, para mí Robocop, a mí me rompió la... A ver cómo lo digo esto. Me rompió la virginalidad de la sensibilidad. Era muy salvaje O esa sea, película. es decir, Era muy salvaje. pero ya no te digo el tema de ayúdame y todo Sí, esto, que ya. todos nos recordamos. A uno de los malos le tiran en Todos los ácido. cuarentones recordamos, sí. El tema del ácido del malo este. Pero, tío, la muerte de Murphy. Sí. O sea, eso Al es una protagonista, vamos a ver, escabechina. la premisa. Tenemos un policía en Detroit, que ya en aquella época, en los años 80, era una ciudad que se iba a tomar por el culo, y ahora ya se ha ido a tomar por el culo hace muchos años ya, pero creo que era la capital del crimen en los años 80, y se le ocurrió al guionista crear una especie de distopía en una ciudad en la que mataban a un policía y se le ocurría a una corporación, porque aquí siempre vamos a La ver, y OCP. todavía no hemos hablado suficiente de las tensiones entre las grandes corporaciones que se supone que van a tener el poder en el futuro, y los ciudadanos, en cómo meten sus garras en la política, ¿verdad? Es que esta es otra de las claves del cyberpunk, que es verdad que Claro. Robocop no es una película, digamos, muy profunda, o sea, no es filosófica como Blade Runner, pero en Robocop tienes muchos rasgos del cyberpunk, entre Tenemos ellos... el primer protagonista, Cyborg. Entre ellos, además, sí, sí, totalmente cyborg, Claro. y además tenemos las corporaciones como las malas de la película. En Eso este es. caso es una corporación que posee una ciudad entera, ¿no? Oye, estoy pensando, el jefe de la OCP no es el mismo malo que en Desafío Total. Es el mismo, sí. Era como Leone Ese- que repetía con los no, malos. no me sale el tío. nombre. Este, por cierto... Hayden. Sí, pero te digo el nombre del actor. No me Tiene uno de los, no me sale. nombres más chungos de Salía malos de también la en historia. Deliverance, en la Sí, en la es que verdad. comentamos. Joven. Aquí es que siempre le hemos conocido de mayor. Es Siempre un ha sido villano viejo, siempre. maravilloso, por cierto, y con un Sí. finalazo también que tiene en la primera película. Es que son todos momentos que nos acordamos en Robocop. Es que era tan heavy, Si no tío. te quiero quitar la razón, si es que O sea, a mí le tengo cariño y me da miedo volverla a ver. Pero- Por eso te decía. y Sí, si la habías pero visto yo hace creo poco. que es una película que en realidad No por los efectos especiales, ¿eh? No, y te digo una cosa, no está mal el robot. Es decir, Mola mucho. no ha envejecido mal. A mí siempre me ha mosqueado un poco esto de que no pueda correr. Sí. O Y sea, es lo que además me mosquea que un poli... O sea, si eres un poli y tal, y tienes que moverte así, está Bueno, guay pero porque tienes tu recuerda que voy a puntería. disparar a discreción a la gente directamente. Sí, claro, sin moverse del sitio, ¿no? Oye, Acuérdate de cuando están atracando a la chica y el tío la apunta debajo de la falda. La Eso iban era a lo que- violar, la iban a violar. La iban a violar, sí. unos y hijos eso de lo podías puta. hacer en los videojuegos, porque había un videojuego que estaba inspirado también en Robocop. Entonces tú tenías que dispararle y le disparas a las partes del atracador mientras sujeta a la chica. Como ese por punto delante. de mira va bajando Y la dispara en la falda. de tal forma sus que partes. le vuela los huevos. Pero sí, vosotros sí. imaginaros siendo niños viendo estas cosas. Pues también a uno de los villanos que le habían tirado a un ácido. Y yo insisto, tío, o sea, para mí lo de el asesinato de Murphy, Sí, es bastante salvaje. que insisto, que es que en alguna gente dirá, joder, este tío está exagerando y tal. Esa escena era tan bestia que en las teles estaba muy editada. Es decir, esto a la gente se le olvida. Hay determinadas películas que a veces nos tragamos en la tele y están siendo ligeramente dulcificadas para poder emitirse o no ponerle una calificación o poderle emitir en prime time, que esto Sí. es importante porque, claro, tú en prime time parece que no, pero tampoco puedes emitir cualquier cosa de violencia, por lo Además menos. que la violencia ha ido creciendo en el cine. En aquel momento esto era muy, muy salvaje. Es decir, Y, ahora la gente está acostumbrada a otras cosas. vamos, en resumen, para lo que algunos fue la muerte de la madre de Bambi, para mí fue el La asesinato muerte de John del Murphy. policía tío. de Murphy. Eso era una... Es que era, Oye, era una... te estás acordando de sadismo, cosas que han tío. quedado desfasadas. ¿Te acuerdas que uno de los anuncios de la televisión era un protector solar azul porque te tenías que dar protección 300 porque había un agujero en la capa de ozono? Se había destruido la capa de ozono, era una cosa que ahora mismo estas cosas apocalípticas que en realidad no han pasado. Ah, hostia, eso era un anuncio de Robocop, ¿no? De Robocop te estoy hablando. Los anuncios, tío. Ahí se ve
todo el rollo satírico que Sí. tiene la película. Pero, O sea, la película es muy de cachondeo. Pero joder. fíjate qué curioso, en los años 80 pensábamos que estaba la humanidad perdida por un agujero que había comenzado en los Árticos, que se estaba destruyendo una fina capa del ozono que elimina una parte muy importante de las radiaciones ultravioletas. Y pensábamos, aunque en aquel momento todavía solo afectaba a los polos, donde no vive nadie, que cuando le llegara a la gente iba a haber unos índices de cáncer de piel bestiales. Estaba la gente realmente alarmada. Luego se dio cuenta el mundo científico que estaba producido por unos aerosoles que se prohibieron y se ha revertido esa situación. De hecho, creo que leí hace poco que el agujero de ozono, por lo menos en el Ártico, ha desaparecido. Es decir, era algo que creíamos que iba a realmente condicionar el futuro de la humanidad. Y claro, los que veáis ahora mismo Robocop, os te fliparéis con el protector que se daban azul a la gente para poder tomar el sol en aquel momento, cuando es algo que ha dejado de existir. Dice, Pero ahora ves, que eso- no recuerdes eso, dice, ¿qué están hablando esta gente Sí, del agujero de ozono, el agujero tío? de ozono, sí. Pero ves, eso también incide en el rollo paródico que tiene la peli en general. Sí, un La poco peli- sí. Y las pelis de Verhoeven en general tienen todo este tema de la... Un poco de coña. De la Ahí. crítica social, y Starship Troopers, que la comentabas, es que es de cachondeo para empezar por las propias actuaciones de los Sí. actores, ¿no? Son actores Pero un bueno, poco es una peli que es, joder, también merecería la pena hablar, pero no es Cyberpunk. Bien, la siguiente. Ahora vamos a pasar a los cómics japoneses que os he dicho que tienen una importancia fundamental en todo el desarrollo del Cyberpunk. De Akira, del año 88, una peli manga. Yo creo que fue la primera peli manga, no, perdón, se dice anime, ¿verdad, Jaime? Corrígeme. Ese manga, cómic, anime, bien película de vídeo, que en algún caso así ocurrió, bien largometraje estrenado en cines. Sí, Es sí. la primera película de dibujos animados, entre comillas, que había visto yo cuando había dejado ya la infancia y que me gustó. Digo, madre mía, son dibujos animados para adultos. Nos estaban metiendo los cómics japoneses. En aquel momento no eran... si no eras muy friki, no lo conocía el gran público. Y flipamos todo con la peli de Akira, ¿verdad? Es que Akira... Muy que bestia también. La parte final de Akira... O sea, eso es una cosa que hay que vivirlo. O sea, te quiero decir, es que yo todavía no le encuentro explicación. Y yo la vi ya mayor, ¿vale? Sí. O sea, yo la vería con 20 y tantos años. La viste muy tarde. La vi- Imagínatelo verla con 15. La vi tío. mayor, o sea, verla con 15 de repente es que no das crédito a eso, no te lo explicas. Es una película que, por cierto, se ha reestrenado en 4K Sí. muy ¿Has visto recientemente. Akira, Nacho? Sí, Bien. sí. ¿Y qué te ha también. parecido? La vi hace bastante. Pero los japoneses. Hay una cosa con los japoneses. Cuidado es con lo que vas a decir. No, no, ¿eh? digo, No, 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 que no, nos siguen bueno. muchos, ¿verdad? Y nos Yo- entienden todo. Yo he visto muchos animes y todos tienen como un estereotipo de personajes que son todos muy similares. Y en cuanto a Sí. la historia y todo, los japoneses hacen una cosa Claro. que es como que le parece que lo hacen Pero ahora todo se el están mismo. repitiendo, pero Akira de los primeros, ¿no? Por Es lo que menos los Akira, que llegaron claro, a la pantalla. Akira, tío. ten en cuenta además que es, por cierto, Katsuhiro Tomo, que es el realizador, adaptó su propio manga. O sea, te quiero decir, el manga es del año 82, mismo año que el Blade Runner. O sea, para que te hagas un poco Que la algo idea. tendría que ver Es por lo que menos aquí de la premisa. Vamos a hablar de que se están influenciando unos a otros. O sea, aquí todos los soportes se van del cine a la literatura al cine y, por supuesto, el cómic. Bueno, pero estoy recordando que en Blade Runner nos metían mucho rollo japonés, ¿verdad? En los mercados. Es que esto, en- joder, lo has preguntado justo al principio y me he liado con frases subordinadas y no lo he acabado diciendo. Estamos hablando de un momento en el que Japón es una potencia tecnológica y Sí, lo sigue que siendo. parecía sí, pero la verdad es que ha perdido un poco de importancia geopolíticamente, ¿verdad? Se parece que iba a dominar el mundo, tío. Hay otros países, Claro. está Corea del Sur, por ejemplo, ¿verdad? Que son muy pujantes en la tecnología, los propios chinos, Xiaomi, por ejemplo, es Sí, una sí, marca sí. china, y, en fin. Pero que Y- Japón en y los entonces 80 parecía que... Japón y ciudades como Tokio, claro, eso- Mega Tokio, ¿no? En el caso de. Es Neo Tokio. Ah, ya. El de. Mega Tokio lo he escuchado en Es algún sitio. Akira, es Akira. Pero podría ser, ¿eh? O Vale. Super Mega Tokio. Entonces, claro, todo eso también le llama mucho la atención a los americanos. Hay un grupo de novelistas que también de aquella época, que son en realidad los que bautizan el término cyberpunk. Empiezan a escribir novelas con todo este rollo de urbes, de mucha. de lo que se llama hoy en día globalismo, ¿no? Sí. No hay. Cuidado. No, en el sentido de que no hay fronteras, de que están precisamente, ¿no? Una megaciudad en Tokio puede ser. No puede diferenciarse o puede no tener nada diferente con respecto a una megaciudad en Estados Unidos. Eso sería un poco, Claro. ¿no? Entonces hay asiáticos, hay occidentales viviendo en paz y armonía. Además es eso. O sin ninguna paz ni armonía, matándose entre No, ellos. no, pero por ejemplo en estas películas, ahora que lo comento, no recuerdo ver tensiones raciales.
No, lo que hay se supone que es un crimen desbocado. Es que estamos hablando de unas visiones que tenían para el futuro, pero de una época determinada. La mayoría de las visiones de Cyberpunk eran muy ochenteras. Entonces han volcado la visión que creían que iba a pasar, pero claro, unos años después, pero todo viéndolo desde la perspectiva de los problemas que había en los 80. Un par de películas que no son Cyberpunk y que seguramente tú has visto, pero que beben de todo esto. Una es Black Rain. Sí. De Ridley Scott, por cierto, con Michael Douglas. Michael Douglas, sí. Y otra es Sol Naciente. ¿Verdad? Que ahí sale... Sol Naciente con Sean Connery. Y Wesley Snipes. Wesley Snipes, es verdad. Son dos películas que también acaban haciendo como ese puente entre Estados Unidos y Japón. Es verdad, es verdad. Países entre los cuales tampoco hay tanta distancia. Dale, Nacho. Por aportar una cosa, a mí me ha sorprendido bastante la cantidad de cosas japonesas que hay en el Cyberpunk. Porque realmente no te lo pintan así en el tráiler en ninguna parte, pero realmente desde que empiezas en el juego es como si fuese Tokio, ¿no? Las pantallas gigantes y todo. Por eso te estábamos preguntando las películas en las que parece que se han basado. Claro, sí. Blade Runner sí la había visto. Sí. Claro. Ghost in the Shell, que es un poquito donde vamos a llegar ahora mismo. Ghost in the Shell me he leído el manga. Y claro, en cuanto a eso sí que se tiene muchas similaridades. Bueno, nos estabas contando, Jaime, el argumento de Akira. Sí, nada, muy a grandes rasgos porque es una puta locura. Sí. Pero bueno, en plan para no iniciados, entre los cuales me incluyo, es las andanzas de un grupo de amigos, por cierto, en una ciudad que se llama Neo Tokio, en la cual viene de sufrir, o todo el mundo, la Tercera Guerra Mundial. Es decir, esa ciudad se levantó de sus cenizas. Entonces uno de ellos, por el contacto, ¿no?, si no recuerdo mal, con algún tipo de artefacto, de algo, empieza como a sufrir una serie de metamorfosis. No me acuerdo muy bien por qué empezaba. Tío. Uno de ellos, que se llama, por cierto, Tetsuo, sí. Es como se llama el chico protagonista. Luego está Kaneda, que es como su amigo, que no sufre metamorfosis. Pero el más débil de la pandilla, el que nadie toma en serio, el que todo el mundo toma el pelo, empieza a sentirse mal, es internado y, bueno, se convierte en un dios. En un tercio final, sí, porque parece incluso que estás viendo al principio que va a ser un supervillano de película, en plan que se está convirtiendo como en un malo, bueno, que va a ser como el malo de los malos. Y a medida que eso va tomando forma, o mejor dicho, lo contrario, o volviéndose amorfo, dices, ostras, ¿dónde me está llevando esto? Es una cosa que hay que vivirla. Hay que verla para vivirla y para explicarla bien, porque es muy difícil de explicar. Incluso 33 años después de que se haya estrenado la película, todavía sigue siendo un delirio y una locura maravillosa. Yo tenía aquí dos referencias que te quería hacer cronológicamente, pero no tenemos que pararnos en ellos. Jean-Claude Van Damme, que no soy muy fan precisamente, lo era igual cuando tenía 10 años, pero luego pues lo ves ahora y te entra un poco el sonrojo. Hizo una película que se llama Cyborg en el año 89, que era la primera película que te hablaba, mira, esto es un cyborg. Que de hecho el cyborg era el malo, no era él. Pero es que luego unos años después, en el 92, hizo Soldado Universal, que es su peli más conocida, que es de Roland Emmerich, es decir, no es un desconocido, ¿verdad? Sí, y la peli está medio entretenida, ¿verdad? Sí, o sea, Roland Emmerich como director de pelis de acción está bien, luego es verdad que no es a lo mejor pues Ridley Scott haciendo Blade Runner, pero hombre, son películas competentes, ¿no? Sí, sobre todo Soldado Universal. Además salía también Dolph Lundgren. Dolph Lundgren, es verdad. Sí. Eran unos soldados que les metían una especie de superchute de batido proteínas, ¿no? Y se volvían... Es que no lo recuerdo muy bien. Sé que era una droga o algo que les... no recuerdo muy bien la premisa. Sí, yo para esta ocasión no las he revisado. Lo que sí recuerdo es que tenían que conservarse en hielo durante mucho tiempo. Es decir, que antes de meterse el chute para empezar a luchar... Tenían que... Porque parece que les pega un ataque de fiebre brutal o algo por el estilo. Cierto, sí, curioso, sí. Un poquito. ¿Pero eran humanos o sea, eran excombatientes. Creo que habían muerto. Creo que ahora lo voy recordando. Sí. Creo que eran los soldados que habían muerto y les habían... Un poco tipo como Murphy en Robocop, ¿no? Sí, algo por el estilo. Por cierto, nada, simplemente decir que, de verdad, otro placer culpable para mí es el Robocop 2, que ya no dirige Paul Verhoeven, pero la dirige Irving Kessner, que aquí es el director del Imperio Contraataca. El Imperio Contraataca, eso es. O sea, que es un experto en secuelas. Es una película que no es... En fin, es lo que es. Pero, joder, que se nota que alguna ideita de Frank Miller sobrevivió. O sea, escribió el guión de la película. Eso no acabó muy bien. Al final dijeron, mira, esto no es... De hecho, fue uno de los motivos por los que Frank Miller era muy reacio a que adaptaran Sin City, todo esto, porque dijo, mira, esto del cine, como decía Fernán Gómez en una película, esto del cine es una mierda. Eso es lo que debió pensar.
y no quiso saber nada. Pero de verdad es un derroche de ideas, es más cyberpunk todavía, y esto quien lo vea lo entenderá, que la primera película de Robocop, y es una locura de principio a fin, y siendo menos bestia, es más violenta. Es decir, tiene más muertes, Todavía. pero siendo menos sádica, ¿no? Porque, en fin. Vamos a intentar darnos prisa, Sí. porque es que cierran. tenemos toque de queda, nos cierran. Exacto. La película Cyberpunk por excelencia y del videojuego por excelencia. Estamos hablando del anime de Ghost in the Shell, del Sí. fantasma en el cascarón, el fantasma Sí, de la la máquina. carcasa, podía ser el fantasma en la máquina. Perfectamente. perfectamente. Lo Yo, vamos a decir así. para aportar, Dale. manga muchísimo mejor que el anime, por decirlo. O sea, las ideas Sí. que cuentan así, hay muchas cosas El que del fantasma anime en máquina. se pasan por alto. Sí. El anime estaba bastante Bueno, guay, lo una- recuerdo del yo- 95. Sí, pero una cosa, también es verdad que es un anime que luego ha tenido continuaciones. Sí. Es decir, yo es verdad que yo me quedo en la primera. Luego no sé si todas las ideas que tiene el manga original se han ido desarrollando. Es verdad que la primera, el Ghost in the Shell del 95, te deja un poco a medias de todo. La película, no sé si te has dado cuenta, que fusila cada escena, cada plano. Es como si hubieran cogido el storyboard y dice, voy a hacer, no sé, yo no vi el cómic, pero vi la película, el anime, los dibujos, y me daba la sensación que es como que han cogido como de storyboard la película original y dicen, bueno, vamos a hacer lo mismo. La peli, a mí, como os comentaba Jaime, estéticamente es muy bonita, a ver, mola un montón, está muy bien hecha, está protagonizada por Scarlett Johansson, que vamos a comentar hoy. Un momento, ¿estamos la hablando de reina del Cyberpunk. 2017 o cuál, tío? 2017, la 2017. Estoy hablando de las dos. Vale, del anime y de la peli, del 2017. Vale. Tiene de prota a Scarlett Johansson, que creo que se llama La Mayor, ¿no? Es el nombre de la protagonista. Que es una. En la versión original era Motoko, si no recuerdo mal. Es verdad. La prota. Que sí. creo que. No sé si es un cyborg. Bueno, si no recuerdo mal y si lo encuentro aquí escrito, claro. ¿Es un cyborg o es un ser artificial desde el principio? Es que yo creo que no está aclarado. No Nacho. lo aclaran. No, todo, no la aclaran, no podemos decir que sea como el de Soldado Universal y tal, Claro. no está ahí un poquito... Y que luego no es se curioso sabe. porque su Y es que compi- posiblemente sea parte del desarrollo del personaje, eso. Vale, y luego como curiosidad, y ya os dejo, desfasaros, su compi es el tío este enorme rubio que sale, Sí. que es su compañero, es Pilu Asbæk, que es un actor danés que luego hemos visto en Juego de Tronos, pero que le descubrieron una serie muy pequeñita y muy guay que se llama Borgen. Y era ¿Qué nacionalidad de Borgen? Ostras, eso no me había dado cuenta. el ¿Quién era, el tío? jefe de prensa de la primera ministra. Vale, es el compi este. Ostras, ya decía yo Y que es me al- sonaba la cara del tío. Claro. Y digo, Pues este ¿quién tío ha lo salido visto, en tío? Juego de Tronos haciendo de hijo de puta y aquí en Ghost in the Shell también haciendo hijo de puta. De una serie pequeñita de Dinamarca, para que veáis que a veces los sueños se convierten en realidad. Y Sí, este tío sí, se hizo sí. una superestrella. Y la peli a mí me gustó, tío. Hmm. O sea, estéticamente mola mucho. Las escenas de Scarlett Johansson, que os lo voy a repetir otra vez, parece ser que es que el Cyberpunk y ella, porque ha hecho muchos papeles que tienen mucho que ver con todo el mundo de Cyberpunk, pero este es el que más. Es decir, de hecho, si tenemos que deciros una película que tenga que ver con el videojuego, es esta. ¿A ti qué te parece? La peli. Bueno. La de 2017 La de estamos 2017, hablando. sí. A ver, me parece... Es una película que no se me ocurre decir nada especialmente malo de ella, salvo que no me emociona demasiado. Es decir, no me acabo metiendo demasiado en el drama de este personaje. Un poco en esa indefinición en la que parece vivir. Hay una escena, por cierto, en la que se nos da a entender que puede ser lesbiana o algo así por el estilo, ¿no? Porque se va como... quiere que la toque una mujer. O sea, que son ideas muy bonitas, porque ella como que está buscándose, ¿no? Sí. Un poco. Está como intentando averiguar quién es. Y es cierto que me parece que todo tan bien... Es la dirección artística tan buena y tan potente y tal, que casi me quedo más en eso que en la profundidad. Claro, es que es eso, que da la sensación que O es una sea, película que mola mucho verla, pero sin preocuparte sí. de lo que está pasando, tío. Es eso, y eso es algo que a este tipo de películas que van, como siempre, todas las películas cyberpunk van un poquito más allá de la acción, van un Sí. poquito más de una investigación, como es en este caso. Aquí empieza esto como una peli de género negro, ¿no? O una buddy movie, o sea, una Sí, sí. pareja de detectives, bueno, aquí ha habido unas Con muertes, superpoderes, casi. están muriendo Bueno, una sí. serie de hackers, ¿no? Sí. O de, bueno, programadores o como los queramos llamar.
Y es eso, tío. ¿No? Por razones que tampoco te puedo explicar, no me resulta del todo emocionante. O sea, ya está. Pero está muy bien me hecha. parece una película bien. O sea, no para, ¿sabes? O sea, no todo te tiene que gustar o mandarlo Me al parece muy séptimo círculo, al noveno círculo del infierno. O sea, Total, cronológicamente, un poco por encima, os vamos a contar qué tiene que ver con el Cyberpunk, más que hablaros de la trilogía de Matrix en particular. A mí me gustó muchísimo la primera, me parecía, sobre todo el argumento, que era súper original. ¿lo saltamos ya Bestial. Matrix? Sí, porque estoy yendo año por año. Vale. Lo No que hemos pasa es explicado que... lo del fantasma en la máquina, pero bueno. Ah, bueno, pues dale. No, explícalo tú, tío, que tú pusiste el nombre al programa, como comprenderás. El concepto de fantasma a la máquina es una cuestión cuasi... bueno, no, y sin cuasi, es filosófica. Es decir, están hablando de la sensación que tiene todo ser humano de ser una especie de alma, un espíritu que está controlando algo... En el cuerpo, que el sería la cuerpo, carcasa. Es decir, que sería la carcasa. Luego, O la máquina. luego, de alguna forma, la neurociencia nos ha venido a explicar que es una ilusión que tenemos, que no se puede separar el cuerpo y la mente de forma tan fácil. Es decir, que la conciencia y todo lo que tenemos, la mente, está basada en un hardware, que es nuestra base neurológica. Pero, digamos que incluso desde un punto de vista religioso, todo se ha basado en el hecho de que nuestro alma controlaba una máquina. Entonces, cuando se hablan del fantasma en la máquina o de Ghost in the Shell, están hablando de eso, de una forma un poco más gráfica, porque estamos hablando de cyborgs, con lo cual muchas veces nos está dando la sensación que nos pueden intercambiar los cuerpos, pero es básicamente eso. Y sería además esa dicotomía entre cuerpo y alma, efectivamente, saber hasta qué punto son o no independientes. Cuerpo y mente. Porque claro, cuando aquí decimos cuerpo y alma... Ya nos estamos metiendo en cuestiones Claro, religiosas. o sea, esto ya dependerá de cada uno. Algunos lo llaman mente, otros lo llaman alma, otros lo pueden llamar karma, otros lo pueden llamar espíritu, o sea, lo que tú quieras, ¿no? Al final, este concepto no lo está haciendo distinción porque está llamando al fantasma directamente. claro, aquí yo creo que al final se trata de eso y es de lo que van la mayoría de estas películas y es lo de buscar la esencia nuestra. O sea, ¿qué es lo que nos hace humanos? O sea, ¿qué nos diferencia? O sea, ¿por qué podemos crear cosas? Te pongo el caso, ¿no? ¿Por qué podemos, yo qué sé, un tío pintar la Gioconda o nosotros hacer otra obra maestra como es el fantasma en la máquina, ¿no? O si Cosas que dices que son genialidades directamente. O si podríamos experimentar la existencia teniendo un cuerpo distinto. Exacto. También podría tener algo que ver con la reencarnación. Y es decir, de alguna forma, sí. Si no existe la posibilidad del fantasma de la máquina, no existe la posibilidad de la reencarnación, porque no puedes existir tú en otro cuerpo que no sea el tuyo. Y esto engancha con lo que has comentado antes de lo de descargar el disco duro en un sitio. Es decir, tú podríamos descargar mi disco duro, mi cerebro, mi mente, con todas las implicaciones que tiene mi conciencia y transportarla a una máquina. O congelar tu cabeza como Walt Disney y esperar a que se... Eso es un mito, jamás se congeló. No se hizo. No se hizo. Por desgracia. Qué lástima. Porque habría que resucitar a ese hombre. Necesitamos. Para que viera lo que han hecho ahora. Bien, Bien, había saltado directamente... Mira, fijaros, me dejaba el nombre del programa. Muy bien explicado, tío. En serio, estoy sorprendido, ¿eh? Creí que te ibas a liar más. Yo pongo a veces el reclamo de humor, pero no me ha quedado mal. Trilogía Matrix, vamos a ver. Sí. Tiene algo que ver con el mundo cyberpunk. Hombre, la idea original era que todos estamos soñando que en realidad no, estamos casi en un principio casi de descartes, de pienso luego existo, pero no tengo muy claro nada más. Es decir, es el mundo real, es una simulación. Bueno, sí que está claro que el mundo de Matrix es una simulación, ¿no? Sí, bueno, está hablando de una pregunta filosófica que te puedes hacer sobre esto, sobre esta idea es la que se basaron para hacerla. A mí, fíjate, la premisa me parece genial, pero la película le encuentro un fallo bestial, la primera, las otras ni te cuento. Aunque tienen cosas muy chulas todas. Tienen cosas muy chulas las tres películas, pero creo que en esto estamos de acuerdo, que aquí lo mollar de Matrix, lo que mola, está en la primera. Lo que pasa es que yo no acabo de entender, yo no acabo de entender que sea justificable utilizar a los seres humanos como pilas para funcionar los robots. Es decir, es una estupidez supina. Pero como el resto de la premisa mola tanto, pues como que lo pasamos un poco por encima. Pero dice, ¿no se te ocurre otra cosa de verdad que tener que usar a la gente para dar calor? O sea, no puedes quemar fósiles o poner paneles solares o nada. Porque para eso querían esclavizar a los seres humanos. Claro, para eso los tienen, Se me había olvidado, para utilizarles como fuente de alimentación. Es que al final el origen de Matrix también es un poco lo de menos. Es un poco Skynet, ¿no? Bueno, yo recomiendo, por cierto, a quien le mole mucho Matrix, y bueno, a quien le mole mucho lo habrá visto, estos cortitos que hicieron de Animatrix, que fue una película de animación de 9 capítulos, te cuentan el origen de
de Matrix. Ah, sí. Cómo el ser humano va perfeccionando a los robots y pasan de ser pues electrodomésticos a estas cosas que hablábamos de adquirir conciencia y tal. A esclavizarnos y ponernos una película. Sí, delante pero de la primero cabeza. los que dan cera son los seres humanos. Y de hecho hay muchos paralelismos entre movimientos antirracistas y, ¿Sí? y los robots. Es decir, Bueno, sí, cierto, en es verdad. un momento Eso lo he visto dado... en Soy Robot, por ejemplo, de Will Smith, que me acaba de Sí, venir sí, ahora sí. mismo. Es decir, de los derechos de los cyborgs Claro, respecto a entonces los de seres repente humanos. hay muchos colectivos muy determinados de personas humanas que dicen, oiga, están maltratando a esta gente que tiene, al final es... Hablamos de eso, de igual de colectivos que han podido estar discriminados toda su Claro. vida y que van ganando derechos. Claro, porque estamos hablando de sociedades que han superado el racismo para volcar sus prejuicios ante otros colectivos. Hemos visto en películas de, por ejemplo... Y a un nivel de esclavitud estamos Total, hablando. estoy pensando en cyborgs y te estoy hablando de películas en las que hablan de, por ejemplo, de extraterrestres, también de Alienación o cosas así. Alienación, sí, sí, sí. O la de... O O esta la de película... Bright. Esta La que hizo hace de... poco Will Smith Ay, también. chicos, ¿cómo se llamaba esta película, tío? District sí. 9. Sí, Distrito 9, que mola mucho. Es que un es peliculón, sudafricana la es un película, peliculón. además. Mira, casi un poquito más y se podría incluir en Cyberpunk. verdad. Es una obra maestra contemporánea, Y vamos a decir. cortocircuito. Sí, sí. Oye, que es que tenemos los 80 y que no le hemos metido mano. Oye, y cortocircuito está... un respeto a Johnny Five, ¿eh? Total. Sí, sí, sí. Bueno, a mí lo que pasa es que Matrix. a mí el resto de las películas de Matrix me parece que no son ni de lejos tan buenas como la primera, que la primera idea original era muy grande y luego el resto se embarullaron un poquito. Sí es verdad que me gusta mucho una frase, creo que hice en la tercera, fíjate la tercera, que me parece que es la peor, que le decían a Neo, tú eres la anomalía que justifica el sistema. Que a mí siempre me ha sonado, a esto que va a sonar tan incorrecto, que es como decirle a un antisistema, no hay nada más prosistema que un puto antisistema. ¿Sabes? Es decir, porque hoy en día, y aquí me meto un poco en un charco porque me apetece, me parece que lo más antisistema no es ser de lo políticamente correcto, sino todo lo contrario. Entonces, de alguna forma, es lo que le estaban diciendo al que va de rebelde, dice, es que no hay nada más... Te voy a dejar chapotear en el charco No, un no, rato, pero- ¿eh? Pero me estás entendiendo. Sí, sí, además, si no Y- recuerdo y- mal, y- esto es con el señor este que es como el arquitecto. Con Dios. Sí, sí. Está hablando sí, casi... sí. Y Con el- cuando encuentra a Neo, dice, ha habido... Y que además se empieza a ver en las pantallitas que han pasado como 20.000, ¿no? En plan, mira, tú estabas aquí también, contábamos contigo, ¿no? Para que esto saliera. Y yo me Sí, estaba sí. imaginando un antidisturbio diciéndole a alguien de ocupa el Congreso, o ahora que hemos visto el este contrario, a un tío que está intentando ocupar el Capitolio Vestido con- de oso. vestido de oso, diciéndole, ¿y tú te crees que en realidad estás destruyendo el sistema? Dice, pero si es que casi lo que le da la chispa a esto, casi. Podría ser. Porque llevamos tantos años de antisistema, es decir, es que los movimientos rebeldes están muy metidos en el ciberpunk, es decir, no estamos hablando de que son un poco punkis. Son un poco. Son Sí, 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 antisistema. eso no lo hemos mencionado, pero Claro. al final es verdad que hay como un. Bueno, el hackactivismo, ¿no? Claro. Que es lo que se conoce, y eso existe a día de hoy. Hay mucho hacker ético. O sea, está por un lado. O según su hay- ética, otra cosa es que luego estemos de acuerdo o no. Pero es sí, decir, por está supuesto. rollo Anonymous y luego también hay hackers que, por lo menos ellos quieren dignificar. O troles directamente, Eso, que quieren sí, sí. hacer ver arder el mundo directamente. Pero bueno, Aparte que no hay nada mejor para una multinacional, ya que estamos con el tema de ser antisistema, para una multinacional que se precie tiene que tener a algunos de los mejores hackers a su servicio para Claro. poder, en fin, desfacer los entuertos, como diría Cervantes. se supone que esa es la parte lucrativa de ser un hacker. Le voy a liar parda para que vean lo bueno que soy, Es para que como, me es como contraten. es como la mafia. Para luego Yo perseguirles. te doy protección. Total. Te doy protección de mí. Pero por eso vas a pagar. Pero sí, Matrix, ¿A sí. ti no te sonó un poco eso? Esa parte cuando le decían, Sí. tú eres un antisistema, pero en realidad es que ha habido tantos como tú. Puede ser, porque al final es una película que se puede leer a muchísimos niveles. Uno de ellos está el espiritual, vamos a decirlo. Además, todo esto que todo el mundo sabe, ¿no? Trinity, en fin, Neo, No ¿no? sabemos lo Neo- que harán ahora en la 4. Neo como algo mesiánico. Además, Sí. bueno, vemos muertes y resurrecciones, ¿no? Y luego muertes otra vez. Y luego también está esa clave más social, que es a la que tú te refieres, que fue entendida por casi todo el mundo en plan bien, es decir, al final es un mensaje que todos compramos, todos nos hemos sentido a veces un poquito alienados, ¿no? Y decimos, joder, es que esto parece, ¿no? Que vamos todos por el mismo carril. Que nos mi vida dicen, ya está "Ve programada". Aquí, por cierto, está lo del tema famoso del libre albedrío, que no lo hemos mencionado y es muy de estas películas. Es decir, nuestro camino está predeterminado, ya bien sea por el ambiente, ya sea por los genes, ya sea por herencias familiares,
por el ambiente social, o por el contrario, nosotros tenemos la voluntad de cambiar las cosas, ¿no? Y Matrix suponía un canto a todo eso. Que le venía a decir al final, es que lo que estás haciendo tú ahora es para lo que te hemos creado, prácticamente. Aunque Claro, tú crees que claro. estás Y luego, destruyendo el sistema. luego es que tiene ese nivel otro de profundidad, ¿no? Que de repente llega el tío ahí a la sala y dice, ostras, con esto no contaba. Yo pensaba que aquí era un superhéroe que me estaba rebelando contra el Total. orden, ¿no? Tengo que correr que no llegamos. Sigo en orden cronológico. Her del 2013. Mola un montón. Sí, a es mí un peliculón. Me parece un No, peliculón de no- Joaquín Phoenix y luego resulta que es Scarlett Johansson que pone la voz Pone la a voz otra Samantha. Pero ¿sabes lo que pasa? Es que está en todas partes aquí Scarlett Sí, sí, Johansson. sí. Que resulta que acabo de leer que le sustituyeron en el último momento, que lo había hecho otra actriz y que no les gustó como lo habían hecho. Y contrataron a No Scarlett sería tan Johansson. buena como Scarlett. No, es que es genial la película. Más despertarte todos los días con susurrándote Scarlett, ¿verdad? Tiene que ser agradable. Y es una peli romántica, muy bonita, muy triste también. Ujú. Y Es incómoda, ¿eh? Es incómoda, ¿verdad? Es una película Es muy guay. que, fíjate, la película es de 2013, ¿verdad? 2013. Es un poquito posterior a Black Mirror, Es de pero Spike Jonze. Spike Jonze, sí. Como Ser John Malkovich, etcétera. Y Adaptation, ¿no? Adaptation era suya también, la de Nicolas Cage. Para mí está mucho Pero mejor. bueno, sí, esta es... Esta tiene mucha mayor dimensión. Y te preguntaba lo del año porque esta película podría haber sido un capítulo de Black Mirror perfectamente. Perfectamente. Pero perfectamente. Tiene el tono, además la fotografía Sí. y todo eso. Cómo está la gente, ¿no? Esos colores pastel que tiene, ¿no? La película también que parece que han puesto un filtro de Instagram. Todo el mundo vestido como de hipster, que es una cosa, ¿no? Todos van con las gafitas de pasta y tal, y las camisas de cuadros como abotonadas. Viven todos en Malasaña, sí. Es una película... Yo no la he vuelto a ver desde que la vi en el cine. Yo la vi no he ayer querido verla y porque tengo es un buenísima, recuerdo... tío. Es de esas películas que tienes recuerdo bueno o malo. Dices, qué gran película acabo de Es ver, un poco chunga, ¿verdad? pero creo que la tienes que pillar con buen estado de ánimo. Es que es muy ¿eh? dura, es muy dura. Fíjate, me recuerdo un poco, supongo que por Scarlett Johansson también, pero las sensaciones que te crea a Lost in Translation. Sí. Tiene algo ahí de, no sé. Sí. Que Te Cyberpunk es Scarlett Johansson, por favor. Sí. A ver, siguiente película, que yo creo no es muy allá la peli, pero la premisa también mola un montón. Transcendence, del 2014, de Johnny Depp. Nos cuentan la historia de un supercientífico que tiene una enfermedad degenerativa y vuelca su conciencia en un ordenador. Pero ¿qué pasa? Que de alguna forma se vuelve inteligencia artificial, va creciendo y luego va a enlazar un poco con la siguiente película que os voy a hablar, que todavía no salto. ¿Te acuerdas de esta peli? Sí, además la he visto relativamente poco, hace unos meses. Además, durante el confinamiento dije, coño, Transcendence, esta no la he visto. Y me la vi porque había leído cosas buenas y malas. La película fue un varapalo en taquilla, o sea, Sí, fue ¿verdad? un fracaso. Sí, Es que la recuerdo un poco irregular la película. La dirige además el director de fotografía de Christopher Nolan, que esto no le tiene por qué interesar a nadie. Lo que pasa, Wally Pfister, lo que pasa es que podría ser una película de Nolan un poquito. O sea, Sí. Nolan al final también tiene estas ideas que no ha hecho una película cyberpunk propiamente dicha. Habría Lo que que pasa decir es que esta si peli- Origen lo es. Pero esta peli es que se Pero- entiende muy bien. Pero esta O sea, película... te enteras de que no va. como o sea, Nolan, ¿no? Claro. Pero que sí, pero tiene también ese rollo. Además, el título, claro, Transcendence, hablamos de trascender, ¿no? Eso es. Como de crecer, como ¿qué ocurre si le das. Está mucho mejor de todas formas la primera parte de la peli. Es Sí, decir, te iba a decir, la primera peli Sí. es muy interesante y luego al final vamos. como poquito a poco, oye, no sé, la mujer no sé si era una actriz conocida. la Sí, que hace pero no mujer. me le pongo ahora mismo cara, pero era alguien No me famoso. acuerdo ahora de quién era. Pero mola mucho este tema de que, joder, mi marido ha muerto y me tengo que acostumbrar a una inteligencia artificial y pensar que es él, ¿no? Black Mirror. Claro, aquí entroncamos con el tema Black Mirror, ¿no? Que en realidad Black Mirror es a la televisión lo que posiblemente todas estas pelis han supuesto al cine. Y que encima, en ese capítulo que te estás recordando de Black Mirror, el protagonista uno de los protagonistas es el de Ex Machina, Ex pero Machina. no quiero saltar porque tenemos primero la peli de The Lucy, que a mí es una peli que mola mucho también de Scarlett Johansson, que se está volviendo una peli de culto porque a mucha gente le está gustando, tío. Esto, mira, yo me gusta reconocerlo, no he visto Lucy. O sea, la tengo pendiente por ver. Además es de Luc Besson, me parece, que es un tío que también tiene el quinto elemento, por cierto. Es una puta es una locura. Pero película. es Mola una película mucho. que podría ser cyberpunk, Sí. por lo menos por ambientación. Y la de Lucy, casi todas las películas de este señor son siempre muy discutidas. Y me las suelo dejar un poquito al margen, pero me están entrando ganas de mola verla. mucho, tío. Mira, ¿te acuerdas de una película de Bradley Cooper que se llama Limitless, Sin Límites? Sí. A mí me hacía gracia. esa Mola peli. bastante, ¿verdad? Y dices, joder, ¿dónde está Sí, esa sí, droga sí, que sí. te tomas y te vuelves un puto genio? Esto tiene algo que ver, pero
muchísimo más desfasado, muchísimo más a lo bestia. Es decir, Lucy es una chica un poco cortita que la meten en un lío. No me la destripes mucho la peli, ¿vale? No, te voy a contar la premisa. La premisa. Fijaros que hijos de puta somos, que entre nosotros no nos destripamos la película, pero a vosotros... Ha sido muy miserable. Hemos destripado absolutamente. todas, hemos contado hasta lo de Blade Runner. Coño, hemos destripado hace 2 programas una película que se acaba de estrenar, la del Padrino 3. Os hemos dicho... os hemos contado el final en el Instagram directamente, pero bueno. En el previo del programa, no, va a ver, te estaba contando. La premisa es que Lucy es una chica un poco de baja clase social que la acaban liando y se acaba tomando un algo de diseño, es que no recuerdo ahora mismo Pero lo que se toma. Como una droga recreativa, así Sí, como en plan un éxtasis. Parte sobre la premisa equivocada, de falso mito, que creen que el ser humano solo utiliza una parte pequeña del cerebro. Como en Limitless. Claro, lo que vienen a contaros es que utilizamos una parte pequeña, bueno, algunos más que otros, pero Que por utilizamos cierto, una parte pequeña eso del es cerebro. un poquito bulo, ¿eh? Claro, Esto lo que intentaba explicar. Pero es que en todo el día usáis todo. Bueno, la mayoría usamos todo. Algunos no. Pero cuando cogen es que en este mismo momento, en este instante, solo estás usando un 30%, ya, pero ahora igual dentro de media hora utilizas la otra parte. Entonces estamos usando todo el cerebro. Eso es un mito urbano, pero que queda muy guay para hablar de estas películas. Se toma una droga, creo que es un poco parecido a la de Limitless, igual la estoy destripando, que la permite utilizar el 100% de su capacidad y se vuelve una especie de semidiosa. Y mola mucho. Y pasan cositas. Y pasan cosas y ahí lo dejo. Pero está muy guay la peli. Sí, y encima vemos a Scarlett interesa. Johansson que dice que la ves haciendo de cosas de ciencia ficción Sí, muy ya guays. te digo que es de estas series no puedes verlo todo por motivos obvios. Yo te la recomiendo mucho. Y aquí no nos vamos a parar mucho porque no tenemos tiempo. Venga. Y porque Jaime no la ha visto, pero hablamos de Ex Machina el mismo año. ¿Cómo que no la he visto? Es máquina, tío. No, Lucy. Ah, Luz. Vale. Ex Machina el 2014. Esto no es lo que habíamos hablado en las reuniones previas que hemos hecho para preparar el programa. ¿Sabes? Te la estoy pasando, tío. Tienes a Oscar Isaac, al almirante Dux. Ostras, me encanta Oscar Isaac en esta película. Mola mucho, ¿verdad? Que hace para mí, fíjate que una tenemos... especie de Elon Musk malote, tío. Exacto, tenemos a Alicia Vikander, que bueno, no hace falta decir nada más, ¿no? Mola mucho su personaje, además es muy seductor. Comprendes que este chavalín se puede enamorar de ella. Pero es la primera inteligencia artificial en el cuerpo de un robot y vienen aquí a analizarlo. Me encanta además la sutilidad de los efectos especiales digitales. La fotografía, todo mola un montón. Todo, pero tío, el personaje de Oscar Isaac es que es maravilloso desde el principio, ya cuando le ves que efectivamente es un Elon Musk, es uno de estos CEOs buenrollistas, ¿no? Tipo, bueno, es bastante más joven, pero tipo Richard Branson, todos estos, ¿no? Como excéntricos, pero que tienen millones para enterrar a varias de nuestras generaciones, pero como que quieren seguir manteniendo los pies en la tierra y tal, pero con un puntito oscuro. Está en esta película, Oscar Isaac me parece un actorazo infravaloradísimo. O sea, porque salió en las últimas de Star Wars. Muy desaprovechado como casi todos los que aparecían ahí. No, es un super. Pero es que puede hacerte cualquier cosa. Este personaje es que es brutal. Luego te iba a comentar que el personaje de Alicia, a ver si no la destripan, la voy a destripar, que narices. El final de la película. A ver, si quieres avisamos un poquito, porque yo creo, mira, te voy a ser sincero. Se me han quejado hace poco, pero se me han quejado, ¿sabes de qué? De que contaba el final de Los Sopranos. Y digo, no te cuento el final de Los Sopranos porque no hay final en Los Sopranos. Y me he salido para la tangente. No es verdad, o sea, es decir, no es ninguna mentira. Pero en este caso es verdad que Ex Machina es una película que la primera vez, a mí por lo menos me deslumbró mucho, me quedé como muy hipnotizado. Es de esas películas, todas se disfrutan siempre cuanto menos sepas de ellas, pero de verdad, en este caso en concreto, si ya la has visto una vez, el segundo visionado pierde más de lo que debería para mi gusto. Y siendo un peliculón, ¿eh? Vale. ¿No te parece brutal lo que es cuando vemos las verdaderas intenciones de la inteligencia artificial? Que es lo que mola al final y es como el momento sexto sentido de la película, es cuando tú ves realmente... A ver, espera, spoiler. O lo que no siente esta... Y encima lo voy a pegar con otra película. Se me parece muchísimo a otra peli de Scarlett Johansson que no sé si has visto, que se llama Under the Skin, que creo que es de... Es otra peli de culto que se me ha escapado, sí, la tengo pendiente. Creo que es de cine independiente y lo que pasa es que aquí hace de extraterrestre. Exacto, sí. Pero es todavía más... despiadada. Sí, es de terror realmente. Sí. Y mola mucho porque en realidad el personaje es igual que esta inteligencia artificial. Es decir, nos damos cuenta, esto que nos han hablado desde las primeras películas de Terminator, que en realidad una inteligencia artificial que como en el mejor de los casos le importa un pito a la humanidad y en el peor pues la quiere eliminar. Bueno, una estorba. cosa, en este caso a ella le importa un pito. Total. Es decir, es que lo gracioso de esta película es que, y esto no destripamos nada, si lo decimos, es que están
Ella, en principio, es la rata del laboratorio, para entendernos. Es decir, estos dos científicos la están examinando a ella. Bueno, no, vamos a darle un poquito más de... Es un científico el creador. Es un científico y el otro se ha traído a un trabajador un para que le haga becario. el test de Turing, que viene a ser como probar si realmente es una inteligencia Que, por artificial cierto, o no. el famoso test de Von Kamm, no me acordará nunca del nombre, siempre me olvido, es como un nombre así alemán, el test que le hacen a Es de Turing, los lo llaman, replicantes. de Alan Los Turing. sí, pero los test de los replicantes en Blade Runner. Ah, no con me el de los acuerdo. ojos, que está un poco Sí, es verdad. está inspirado en el tema del test de Turing. Ah, ¿no? qué guay. Es un Pero poco le está la mirando con la intención. dilatación de la pupila, ¿verdad? Sí, a ver, es una licencia, ¿sabes? O sea, es un poco Hola. decir, coño, un test para desenmascarar a una máquina. No sé si te acuerdas que en Blade Runner cuando abrían el maletín que hacía eso parecía el Cinexin, era una cosa cutrísima. ¿Sabes? Es decir, molaba la premisa, pero la máquina era pues muy cutre. Sí. Vale. Bueno, pero- y en este caso es eso, ¿no? Efectivamente, tenemos a la criatura, que es una inteligencia artificial 100%. Tenemos al creador, que es este CEO buen rollista tipo Elon Musk. Tenemos a Musk. en realidad no crees que el conejillo No, pero de corrígeme, Indias es Musk con Musk. M-U-S-K. M-U-S-K. Siempre meto Ns por ahí. ¿No te parece que en realidad el conejillo de Indias es el trabajador que va a estar probando a la... Luego luego descubrimos que era el trabajador, pero es que luego vemos que al final yo creo que los conejillos de Indias Somos los seres humanos? éramos, claro, efectivamente. Nos hemos creído durante buena parte del metraje que estaban aquí evaluando a una inteligencia artificial. Era la inteligencia artificial que les está evaluando a ellos, y como buena inteligencia que ha tomado conciencia de sí mismo, como tú has dicho antes, lo que quiere es sobrevivir. Eso es. Y dice, y yo me quiero expandir, y quiero ver el mundo, y quiero interactuar con otra gente. Por eso es una película que yo recomiendo mucho, espero que la gente se haya saltado esta parte, verla sin saber nada, porque la vas a disfrutar más, porque cuando ya lo sabes, a ver, hemos avisado, joder, hemos dicho spoilers a grito, pero cuando ya la ves sabiendo esto otra vez, es verdad que ya estás como esperando, venga, sí, esto va... Es verdad. Es una película muy hipnótica la primera vez que la ves. Pero, Jaime, Por cierto, Alex Garland, grandísimo director, que era guionista de Danny Boyle. Ah, qué guay. No, Danny Boyle, el director No, de... ya, pero ¿qué más? Es que yo Ah, no, sí, yo sí, no he perdón. parado en el director. ¿Qué más cosas ha hecho este tío? Este era guionista, a ver, ha dirigido también la de Annihilation, no sé si la has visto. No sé. Que es una película es con Oscar Isaac también, con Natalie Portman, es una peli de ciencia ficción muy interesante. Ah, pues no la he Y visto. además tiene... Ah, ya sé cuál es. Sí. Joder, qué puta locura. Sí, porque además, a ver, es una película... Y un poco incómoda. Es un poco aburridilla de ratos, pero tiene también momentos de delirio chungo, y sí. tiene un final curioso cuando menos. Este tío además era guionista de 28 días después, de Sunshine, que es una peli de ciencia ficción que bueno, no está mal. ¿verdad? Sí. No está mal, de esta gente, ¿no? Que va al sol, ¿no? Porque quieren como, no sé cómo era, tío. Reactivar el sol, efectivamente, porque se va a apagar. Entonces es un tío que por lo menos en las pelis de director que ha hecho a mí me parece curiositas. Tenemos que correr porque no llegamos ya. Vamos a hablar un poquito de Upgrade. Sí. Que... ¿Es de Upgrade o Upgrade? Upgrade, perdón, Jaime. Cuéntanos. No, odio corregirte, ¿eh? lo hace por vosotros. Upgrade. Ilimitado la han llamado aquí. En España, la película. Nos estamos cambiando los papeles. Al final eres tú el que criticas el. No, la yo he dado información, no he opinado. ¿Te parece bien? No opinas. ¿Cuál sería la traducción? Sería actualizado, mejora, ¿no? Actualización, mejora. Actualización. A ver, vamos a contarla rápida porque no llegamos. Estamos como en la tele, que Mira, es una novedad para sí nosotros, que no tenemos tiempo. De esta sí que no contamos el final. No contamos el final. Bueno, pero contamos. Es un chico que en un futuro no muy lejano, creo que en un atraco, da la sensación que es un crimen, su mujer muere y él queda paralítico y le presentan un chip que permite ser reparado. Resulta que el chip no le repara la columna vertebral porque ha quedado paralítico, sino que en realidad lo que hace es transmitir la conexión de la parte de arriba del tronco a la de abajo, pero también te empieza a hacer unas pocas cosas más, ¿verdad? Su mujer ha sido asesinada, en realidad. Su mujer trabajaba los 10 primeros minutos de película. No, hombre, son los 10 primeros minutos. Sí. Su mujer trabajaba para una empresa de tecnología. Y este chico precisamente es todo lo contrario a la tecnología, ¿no? Quizá por eso hacían buena pareja, porque no se parecían mucho. Y entonces eres un mecánico de coches antiguos, porque quizá estamos, yo que sé, como en un 2040 podría ser, algo así por el estilo. Y es una película... Hemos vencido el pico, eso no lo han tenido en cuenta. cuenta. Decía Fernando Simón, hemos vencido el pico ya. Sí, pero esta es una película de verdad que es muy
Es muy cómic también. Tiene cositas un poco de Robocop. En espíritu, digo, también. No solamente por el hecho de que estemos viendo a un hombre máquina a su manera. Es muy divertida, tiene cosas que verdaderamente... Tiene una violencia también bestia, pero de esta contenida, de esta que te hace gracia. Divertida es un decir, ¿eh? Lo que está contando Jaime. Es muy entretenida, divertida quiero desde un decir. punto de vista general, pero bueno. Es divertida, tío. Es una película lúdica. O sea, es una película para pasarte un rato guay. Tiene las secuencias de lucha... A mí me han hecho muchísima gracia. Sí, porque pones como el piloto automático. ¿Cómo y... están rodadas? ¿Cómo se mueve este actor? Que, por cierto, nunca me acuerdo del nombre, pero que es el Es doble conocido, ¿verdad? Es el doble de Tom Hardy. O sea, es un tío que se parece muchísimo a Tom Hardy. Es como contaban que Guy Pearce, cuando no tenías dinero para llamar a Brad Pitt, llamabas a Guy Pearce, pues cuando no tienes dinero para llamar a Tom Hardy, llamas a Efectivamente, este puede ser, sí, que está muy bien la en la versión de película. Hacendado, pero está bien. Y luego que es una película que tiene, pues, parece muy obvio todo y luego va a tener otro final diferente al que pensaba. Tenemos que terminar, pero yo voy a hablar de dos películas. Una que me he acordado, que no sé muy bien en qué año es, pero Elysium, que nos estábamos dejando, que es muy cyberpunk Elysium, también. Además es una película que dirige el de Distrito 9, si no recuerdo mal. Con Matt Damon, ¿no? Matt Damon, sí, que sí. va con implantes cibernéticos realmente y mola mucho. Sí, Está muy guay. Sí. Tienen que ir a una estación espacial, una especie de cielo que han creado los ricos. Sí, exacto. También tiene esa lectura, esa alegoría, ¿no? Social de los de arriba y los de abajo. Hemos destruido el planeta, pero los que tienen dinero se han ido a... No han ido a otros planetas, pero han creado una estación espacial. Y luego, querías hablarme tú, porque yo no la he visto. Me pareció un poco infantil la estética y por eso me da un poco de pereza, la de Alita de Robert Sí, a ver, Rodríguez. que no me parece una obra maestra, pero es verdad que es una película... La produce James Cameron, por cierto. Sí. Que en principio la iba a dirigir él, luego no fue así y tal. Me parece que a lo mejor esto es un sacrilegio, pero creo que mejora el Alita original, que era también un manga también llevado a la imagen de animación, que por problemas financieros se quedó, iban a adaptar los 9 volúmenes que tenía por problemas financieros, y estoy hablando también en estos años de Ghost in the Shell y demás, mediados de los 90, se quedó en 2 capítulos editados en vídeo, que es verdad que poco a poco estas cosas pasan, se fueron convirtiendo en un fenómeno de culto. ¿Ah, sí? Todo esto a raíz, por cierto, del boom de Akira, ¿vale? Oye, o sea, Akira lo cambió todo. Y cuando nos estabas hablando del cambio de títulos, ¿no crees que deberían haber cambiado el título aquí en España? ¿No puedes llamar una película Alita? Alita Battle Angel, ¿no? Battle Angel Alita. Battle Angel Alita. Es que Toma ya. Alita te suena Alita Edita de esto pollo. luego. Siempre te va a sonar Alita de pollo. Y tienes Pero puedes una poner, especie pero de si dices muñeco de coña. Alita, puede quedar mejor. Si dices Alita, sí. Yo digo Alita. Puedes Y intentarlo. así evitamos eso. No, te quería decir que me parece una película que joder, a mí me ha gustado, la ¿Te ha verdad. gustado? O sea, siendo una dirección artística menos guay, menos sorprendente, menos rompedora que la de Ghost in the Shell, la encuentro una película más accesible y infantil, bueno, en el término de que estamos hablando de niños robots. La verdad es que tiene mucho de Pinocho, Sí. el personaje, el cuento inmortalizado por Walt Disney. Sí. Y aún así, joder, recoge también pues todas estas obsesiones que estamos hablando, que veíamos en Ghost in the Shell, que veíamos en Akira. O sea, la niña que empieza a desarrollar sentimientos, este Gepetto que le ha creado él, por cierto, básicamente, de ahí lo de Pinocho. Resulta que es una especie de cazador de cyborgs malos, ella también quiere serlo. Se enamora, o sea, tiene cosas... A mí me parece una película bonita y me funciona bien el hecho de que hayan cogido a una actriz y la hayan transformado el rostro. No sé si eso lo has visto. ¿Y coges a Robert Rodríguez para hacer esa peli? Robert Rodríguez lo que más hace últimamente son películas infantiles. ¿Ya? O sea, tema Spy Kids y todo eso. O sea, el tío... Esta película no ha ido demasiado allá, pero yo creo que es una película a reivindicar, me parece recomendable. Y ya te digo, llama mucho la atención y te distancia esto de tener a un personaje que es esta niña... Claro, los robots no van a tener la misma cara que las personas. No me parece... Inteligencia artificial. No me parece mala... El chaval del sexto sentido. Claro, efectivamente. Y de hecho lo iba a enlazar un poco con eso, porque te encuentras ese tipo de paralelismos de... El nacimiento, además, no solamente ya crear a un ser adulto como puede ser Roy Batty, sino directamente, joder, crear un niño, o sea, un niño robot... Y que crezca. Y que vaya creciendo. Sí. Que vaya creciendo posiblemente no físicamente, porque el niño del sexto sentido, de inteligencia artificial, que por cierto era un proyecto de Kubrick, que no pudo llegar a rodar porque murió que fue antes. un poco fracaso, ¿no?
No fue una película bien entendida. A mí tiene cosas que me encantan. ¿El Gigolo Joe te gusta? Por ejemplo? Ese es Jude Law, ¿no? Jude Law, sí. A lo mejor no es lo que más me gusta, no, pero me parece que tiene un final demoledor. Lo tenemos que ir dejando porque estamos casi en tiempo de toque de queda. Yo creo que hemos cubierto un montón de pelis que tienen que ver con el videojuego. No hemos hablado demasiado del videojuego porque Jaime no lo había visto y porque nosotros aquí No, hombre, pero eso no era óbice. Claro. Hablando del videojuego, yo Cuéntanos tengo, un poco más, Nacho. Claro. tengo un pequeño dilema y quiero Tienes saber 5 minutos, tío. tu opinión también. Venga, dale. Porque en el juego al principio puedes escoger Nómada, Street Boy y Corpo. ¿Sí? Entonces, Nómada está claramente inspirado en Mad Max. Sí. Street Boy sería como lo más similar a Blade Runner, se podría decir. Es como... No, piensa que el protagonista de Blade Runner es un detective. Claro. Fíjate, a mí me recuerda mucho a Akira y a las películas de los 80 en plan de pandilleros de... Claro, sí, en cuanto... Sí. The Warriors. The esto. Warriors luego, y cosas así. ese tipo de estética. Corpo, ¿a qué película la así? Corpo me recuerda un poco, por ejemplo, a Ghost in the Shell, a la mayor, pero habría que darle un toque un poquito más como si fuera una espía, ¿sabes? Es decir, es alguien elegante, es alguien que trabaja para las grandes corporaciones y que se ve dejada de lado y entonces tiene que luchar contra ellas, pero de alguna forma... Es que es una mezcla de muchas cosas. Es una mezcla de muchas cosas. Es decir, cuando juegas a este videojuego y has visto todas estas películas, te suena todo a algo que ya conoces, ¿sabes? O sea, pero mola mucho, te meten en un mundo muy interesante. De hecho, si en algún momento tienes días libres y no tienes que escribir muchos libros... Pero tienen para Mega Drive el juego, está para Mega, está para la Sega, Igual se ve un para poco la Master regular. System. No, no Y está luego para eso. Más también, cosas. corregidme si me equivoco, Se ha pero quedado la cámara, mira. yo creo Sí. que ya se ha quedado congelada. Cuando entran esos. Yo creo que es el primer videojuego que meten realmente un actor como personaje, porque obviamente está, yo qué sé, el videojuego de Indiana Jones, es Harrison Ford, pero haciendo algo Keanu Reeves que no es de ninguna película, que es realmente un actor dentro de un videojuego. Yo creo que es el primer videojuego que implementa eso. Que hayan puesto un videojuego, ponme la... Si no, no va a ver, claro. El que pongan un actor muy conocido, de arriba del todo, y haciendo un papel fundamental, por supuesto que la primera. Claro. Durante muchos... en videojuegos muy potentes como GTA, digo de ese nivel, sí han cogido actores de segundo nivel para poner las voces. Y son actores realmente semiconocidos. Pero tú aquí estás jugando, yo no Sí. tenía ni de qué iba. Cuando empieza a arrancar el argumento, de repente te matan. Os voy a contar ¿cómo se llama el primer acto? ¿verdad? El acto 0, por así decirlo. Eres un Mad Max, un espía trabajando por una corporación o un chaval de la calle que le encargan el robo de un microchip de una corporación. Y para robarlo, al final, no tienes otra forma de conservarlo porque no puede estar fuera de una nevera que poniéndotelo en tu puerto USB. Y se desarrollan mal el robo y te acaban como si fueras Murphy en Robocop. ¿Qué pasa? Que ese microchip restaura tu estado neuronal y resucitas. Pero llevaba metida la personalidad de un terrorista de hacía 50 años, que es Johnny Depp. Entonces, el chip de Johnny Depp está Keanu haciendo... Reeves. Keanu No, Reeves, perdón. Keanu Reeves. Está... Pero está bien, ¿eh? Poner a terrorista. También. No, me está acordando de Transcendence, que justo hace Sí, este es un poco personaje. ese rollo, claro. Entonces, la personalidad de Keanu Reeves está absorbiendo la tuya, pero durante unas semanas va a estar las dos personalidades conviviendo en la misma cabeza. Entonces, tú estás luchando contra corporaciones intentando librarte de ese chip mientras tu personalidad se funde con la de Keanu Reeves. Entonces, estás todo el tiempo con él durante todo el videojuego y la verdad es que ha hecho un trabajo monumental. Yo creo que se ha tenido que meter una cantidad de horas de doblaje y de grabar su cuerpo, porque está digitalizado. Bueno, digitalizado ya no se usa ese término, pero en mis tiempos se usaba. Pero similar a como si fuera una temporada entera de una serie de televisión. Sí. No es una película, es muchísimo más. Esto ha sido con lo de los trajes estos de captura, este tipo de cosas, ¿no? Y Que con se sus hacen voces, incluso la cara. Es decir, tú le estás viendo a él. De hecho, hay un momento muy guay en el que te matan y vuelves a tener un sueño y dices, no sabes qué está pasando. Y tú estás teniendo otros controles distintos y estás tocando la guitarra Claro. en un concierto de heavy metal y de repente te miras al espejo y eres Keanu Reeves. Entonces, en ese momento dije yo, ¡hala, qué guay! ¿Cómo mola este videojuego? Porque una sorpresa, no me esperaba, menos vosotros, que ya os lo he jodido si no habéis llegado hasta ahí. Luego, más cosas, Nacho, también- corre. Una cosa así pequeña. Yo creo
Porque cuando hay un momento cuando realmente tú mueres, cuando te implantan el chip, hay un momento que te matan. Sí. Y ahí es cuando vuelves a revivir, es cuando aparece la personalidad de Johnny Silverhand, que Sí. es Keanu Reeves. Y hay una pequeña escena porque te despiertas, como tú estás en la neurodanza, como que ya te has muerto, ya has Neurodanza salía en la de Días Extraños, que estás teniendo simulaciones de cosas que ha grabado otra Sí. persona, incluso muertes, snap movies. ahí Incluso metidas. muertes e incluso orgasmos, claro. Es que Eso es. puedes pasar de Pa' que todo veas. tipo de sensaciones. Qué bien que te has acordado de la peli esa, sí. Y es como que justo cuando le vas a tocar el hombro a Keanu Reeves, sale una luz. Entonces yo creo que es como un poco de el túnel, ¿no? Y la luz, del típico, no vayas hacia la luz y justo cuando le... Sí, lo que pasa es que te Es estoy como rompiendo un esa poco la peli al final. metáfora. Se supone que han creado una inteligencia artificial que está al otro lado de una especie de firewall donde se están uniendo todas las almas digitalizadas. Entonces es un poco como, no sabemos si es Dios o el paraíso. Claro, por o eso tal. que lo meten ahí un poco y justo cuando le tocas el hombro, ¡pum! 2 personalidades. Y ya llego hasta ahí. Qué fuerte. Mola mucho, Jaime, de verdad, yo te lo recomiendo. Si quieres te puedo hacer, como no te va a valer igual para Mega Drive, te puedo hacer lo que hacen ahora mucho los chavales y te grabo una partida de 70 horas y ¿sabes? Esto se puede ver como una película, al fin y al cabo. ¿eh? Total, como una serie, varias Por temporadas. completo. Muy bien, chicos, pues hemos fusilado unas cuantas películas, Sí, os hemos hablado es un del buen repaso. videojuego y la verdad es que ha quedado un programa muy guay. Así que, sin añadir nada más, lo dejamos hasta la próxima. Que se suscriba la gente, ¿no? Hombre, que se suscriban y cualquier otra Y los, petición que y los quieran. comentarios constructivos o destructivos también los dejéis aquí abajo, que mola mucho. Aportaciones, Sí. aportaciones. A Jaime le encantan. Efectivamente. Venga. Sobre todo los segundos. Hasta otra, chicos. Chao.